Otro día también, en la tercera, salí nosotros vamos con el carro de la limpieza. Yo salí, sujeto la puerta para que Ana saque el carro. Y al salir, yo le veo que el pelo de aquí se le encrespa. Pero no le quise decir nada porque no sé qué se asusta. Y empezó ella a mirar y mira. Dice, Lola, que me he enganchado. Ivana, que te he visto levantarse el pelo. Si me acaban de tocar la cabeza ahora mismo. 1:54. Podéis intervenir en ese proyecto Córdoba ya abierto en las redes sociales en Nave del Misterio para analizar los diferentes fragmentos de audio, algunos en diferentes ubicaciones que vamos a ir revisando por si detectáis algo. Ayer mismo, en otro lugar de esa facultad clásica en el mundo del misterio, pero pocas veces ha habido una noche como esta de investigación con permiso oficial para hacerlo, los propios vigilantes hacia las 2:30 de la madrugada vivían algo. Era testigo de todo ello nuestro compañero Javier Pérez Campo. Vivían y lo contaban así. Las 3 menos 10 habrá sido sobre las 2:30, ¿no? Sí, cuando habéis pasado por aquí, cuando venía andando por aquí, habéis pasado para allá, o para allá o para allá, yo ya no sé exactamente para en qué dirección ha sido. Justo, vamos, pasar por ahí y notar a los dos. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Como un lamento, un hombre quejándose. Sí, esa cosa sí, la ha saqueado 2 veces y saltará, para allá. Y nos hemos quedado los dos mirando. Y digo, David, ¿tú habéis oído lo mismo que yo? Dice, un hombre lamentándose, ¿no? Digo, sí. Y ya digo, bueno, y se lo he dicho, digo, vamos a ver si no salimos corriendo de aquí, ¿Y lo habéis oído por esta zona de... Estamos ahora mismo... Se ha oído como ahí al fondo, como para el claustro, una cosa así, o para la sala de grado. Una y 55 minutos en un lugar muy concreto. Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Muy buenas noches. Esto ocurría ayer sobre las 2:30. Sí, ocurría además en la conserjería de este edificio. Ahí había 2 vigilantes de seguridad que estaban en el lugar cuidando y vigilando que nadie entrara al edificio, que no hubiera nadie más que nosotros. En ese momento ya habíamos quedado 3 personas aquí en la facultad y estábamos a punto de recoger un poco el material cuando los compañeros de estos 2 vigilantes nos dicen que habían escuchado algo. Ellos tenían la cara desencajada y cuentan que efectivamente cuando nosotros pasamos para recoger una grabadora en el claustro, pues escuchan esa voz quejumbrosa que va extendiéndose por el pasillo en 2 ocasiones. Y lo sorprendente, Iker, es que ellos no lo sabían, pero unas horas antes había algunas personas de mantenimiento del edificio, de la limpieza, que nos contaban que justo ahí, justo en ese sitio, en más de una ocasión habían escuchado una especie de llanto, una especie de respiración quejumbrosa como de una persona que tiene problemas respiratorios y que se escucha muy claramente en esa entrada muy austera del edificio. Estaban describiendo exactamente lo mismo que habían vivido otros compañeros sin ellos saberlo. Y ocurría además cuando nosotros estábamos en el edificio. ¿Dónde estás ahora? Ahora estoy en uno de los despachos de un profesor que, fíjate, esto es bastante interesante, ¿no? Cuando nosotros vinimos ayer, hicimos la primera ronda por el edificio, en cuanto yo entré en este despacho, me quedé muy impresionado. Puede ser una reacción subjetiva, pero es verdad que a mí me impresiona especialmente este lugar. Se lo comento a los compañeros, a una de las personas que nos han facilitado el acceso a esa facultad, y lo que me dice, se mira como cómplice a uno de los estudiantes que había allí y nos dice que justo este despacho ocupa lo que antiguamente era la morgue del hospital, y que aquí es donde traían a los cadáveres, que de hecho además venían recorriendo todo el inmenso pasillo que ahora está fuera de este pasillo, de este despacho, está completamente a oscuras, y los traían hasta aquí. Nos han dado un detalle además, que es que cuando remodelan el lugar en los años 80 para convertirlo en una facultad, cuando cierran la morgue y ponen aquí una pared, nos cuentan que la mesa de autopsias la colocan detrás del muro que conecta el claustro con este lugar, pues como una cosa emblemática, como una cosa simbólica, no saben muy bien por qué, pero que nos han asegurado que aquí detrás del muro que tengo aquí ahora mismo delante mía, está esa mesa de autopsias.
Vamos recorriendo un edificio viejo, un edificio lleno de historia, un edificio donde estamos viendo que se repite el eterno guión de las supuestas casas encantadas. Obras, terror sobre terror, dolor sobre dolor, movimiento de los cimientos no solo de lo material, sino que parece también del espíritu, y personas que en sus nuevas ubicaciones empiezan a detectar algo extraño, y son muchas, un rosario. Ayer mismo los vigilantes con cara desencajada le contaban esto a Javier Pérez Campos, estaban realmente asustados. Sí, estaban asustadísimos porque este tipo de fenómenos, yo pensaba que ya no habían trascendido más que aquello que quedó en los recortes de prensa, en aquellos recortes que aparecieron en su día y nada más. Pero lo cierto es que cuando llegamos aquí y empezamos a hablar con personas de limpieza que dicen que hacen la ronda de 2 en 2 porque no quieren trabajar separadas, que hay gente de vigilancia que se ha negado a venir a trabajar a este edificio por miedo a lo que aquí ocurre, y además que siempre coincide en lugares concretos como este despacho en el que me encuentro ahora mismo, que pertenece a un catedrático. Pues nos contaban las señoras de la limpieza que cuando estaban trabajando aquí, por ejemplo, en alguna ocasión veían cómo salían despedidos algunos documentos de la mesa, veían también o escuchaban cómo las llamaban por su nombre, y cuando se daban la vuelta, todavía a oscuras porque no había amanecido, pues descubrían que no había nadie en el lugar. Y no solo eso, sino que, como te decía al principio, este despacho comunica con un enorme pasillo. Voy a salir ahora mismo a él porque en este pasillo por el que traerían a los muertos cuando venían a esta sala en concreto, en este pasillo totalmente a oscuras que tengo aquí delante de mí, están unos enormes corchos donde los profesores colocan las notas. Estos corchos están cubiertos por unos cristales, y lo que nos contaban es que algunos de los miembros de limpieza en este mismo pasillo, estando trabajando, habían observado una especie de nebulosa blanca que iba avanzando hacia ellos, y lo que nos cuenta una de ellas es que al llegar a este cristal es capaz de ver una especie de cara, que esa figura se está formando delante de ella, y llega a ver unos rasgos femeninos en este reflejo. Y no solo ella, sino que otros tantos justo en este pasillo han visto esa figura, una figura femenina, pero nos hablaban también de una sombra negra que en un momento determinado llega a aparecer detrás de una de las mujeres de la limpieza, y ella tiene que salir corriendo porque llega a ver una especie de sombrero, una especie de capa negra, ve que viste como un personaje antiguo con ropajes oscuros, y solo puede dejar aquí todo el aparataje y salir corriendo. Testimonios concretos, con voces concretas. No es solo subjetividad, quizá hay una parte de ello, por supuesto, como siempre, pero las personas hablan con total honestidad. El equipo de limpieza y vigilancia, como suele ocurrir en estos entornos, deambulan cuando ya no hay nadie, cuando el griterío, los estudiantes, los profesores, el ajetreo ya se han marchado. Perfe, por ejemplo, lo contaba así de claro. A veces esa sombra nebulosa o blanquecina había sido confundida por parte de obreros con una mujer de carne y hueso. Habían escuchado en algunas ocasiones hasta palabras. Todo es muy extraño, pero las voces humanas de la Facultad de Córdoba de Derecho nos lo contaban así. Otra vez esto lo arreglaron allí en la parte nueva, en la parte vieja. Vinieron unos obreros de Pozo Blanco, me creo que era. O sea, que a ese hombre no sabía lo que aquí pasaba, ni muchísimo menos. Me dice: niña, ¿dónde te has dejado hoy a tu compañera morenita? ¿Hoy no ha venido? Digo, ¿cómo que no ha venido? Claro que sí. Dice, entonces aquella calle de arriba, que nada, aquella ya rubia, que no ha dicho hola. Yo miro para arriba y decía hola, pero desapareció. Eso desapareció por completo. Allá arriba hablaban de una mujer blanquecina, o con una toga blanquecina, o con un traje de maternidad, y sangrando. ¿Eso forma parte de la leyenda o es la verdad? Y se cuenta la historia de algo que ocurrió allí en tiempos remotos que vamos a conocer. En este momento concreto, a las 2:02, toda España escuchando, lo sabemos bien, la cadena SER, Milenio 3, porque estamos investigando en vivo con vosotros. Si en la tercera planta en maternidad, a oscuras y sola, está Carmen, en esa habitación concreta que había dado incluso miedo a personas muy avezadas y muy corajudas, está en ese pasillo por el que se entraba, convertido entonces en morgue, Javi Pérez Campos. Bueno, pues en un lugar del norte de España, en esta noche casi decía de carrusel del misterio, de un montón de personas interconectadas,
está nuestro compañero Diego Marañón. Diego, buenas noches. Hola Iker, buenas noches. Parte importante, junto con Guillermo León, por supuesto, del proyecto Córdoba, que ya está en marcha, pero es que Diego ha sido el primero, como es lógico, en cribar los audios. Si no me equivoco, eran 4 audios, ¿no, Diego? Efectivamente, eran 4 audios repartidos en los diferentes espacios en los que se encuentran nuestros compañeros. Yo he accedido a esos audios esta misma tarde, Iker, a la vez casi que todos nuestros amigos que están en casa escuchando, y he querido hacer algo también para probar un poco lo que se escucha, ¿no? Es decir, yo me he puesto los audios sin ver lo que decía la gente en redes sociales. He querido comprobar después si había alguna coincidencia con lo que yo escuchaba, digamos, de alguna manera a ciegas. Y ha sido así. En el audio número 3, que si no me equivoco está grabado en el mismo lugar desde donde escuchábamos a Javi Pérez Campos, en ese despacho, en la antigua morgue. Efectivamente, que él nos decía que cuando había sido un hospital había estado dedicado al almacenamiento de cadáveres. Pues en ese audio número 3, en el minuto 4 y 50 segundos aproximadamente, yo he escuchado 2 golpes, o al menos un golpe claro, que es el que suena en primer lugar, y después Iker aparece otro ruido también muy corto, pero más parecido a lo que esperaríamos de una voz. Yo creo que es una voz. Y muy gutural, muy es una profunda. especie de gruñido, efectivamente, sí, o de voz muy grave, que a mí me ha parecido que puede decir algo parecido a aún, o algo parecido. Sí, o eso, o yo entendía alumno. Alumno puede ser también. Y de hecho la gente coincide. Después me he ido a Twitter y a Facebook y la gente también señala ese minuto y ese segundo en concreto y detectan que en ese momento hay algo en la grabación. Santi, tú no has escuchado nada, ambos los hechos profeso. Yo estoy completamente virgen de estas grabaciones y estoy como cualquiera de nuestros amigos que están ahora mismo oyéndonos en toda España. Y en todo el mundo. Y en todo el mundo. Y pues esas mismas impresiones me las voy a llevar yo ahora mismo. Interesante. Hemos ido trabajando, yo en el estudio pequeño junto a Fermín, Guillermo y Diego en sus respectivos centros de operaciones, en la provincia de Sevilla, en Cantabria. Y es curioso porque coinciden luego los contra Fermín con muchas apreciaciones de, evidentemente, la audiencia de Milenio 3 acostumbrada a buscar, y además yo creo que con ganas de ser detectives una noche, detectives del misterio. Claro, este programa puede perder algo de actualidad mañana mismo, ¿no? Cuando ya no sea el directo. Este programa, amigos, si podéis, hay que escucharlo en vivo. Si es posible, yo digo siempre, ¿no? Con la máxima calidad de audio, como muchos estarán haciendo. Pero en cualquier momento, por supuesto Carmen, como Javi, como el resto de compañeros que vamos a ir presentando, pueden pedir paso ante cualquier vicisitud, elemento, curiosidad. Queremos que sea la noche la directora de este programa, no yo. La noche la que nos guíe con lo que va ocurriendo dentro de una investigación en la que estamos metiendo las narices y el micrófono amarillo, ¿no? Esa voz de Diego, que Diego intercepta, escucha y que comparte con vosotros en cuanto a la descripción de que hay un golpe y una voz, es bastante clara. No él nos la pone. Santi ha abierto los ojos inmediatamente, los tenía cerrados escuchando la voz. Hay como un golpe, como un martillazo, ¡pum! Y luego aún, o alumno, pero se ve que es una voz grave. Sí, parece una voz masculina. Y yo diría que incluso... Eso es algún teléfono, ¿no? Que ha sonado ahora, ¿no? Que habrá alguna desconexión o algo con algún compañero. Y yo diría que hay incluso 2 golpes. Uno antes, voz, y otro que remata la grabación. No sé si hay... También es que es posible que esté cortado justo... en todas las grabaciones se escuchan muy de fondo en ocasiones sonidos de tráfico. Se oyen coches y se oyen motocicletas y probablemente, podríamos volver a escucharlo, pero quizá ese segundo golpe que detecta Santi se pueda deber al corte del propio fragmento ocasionado pues algún ruido del tráfico de la calle. Escuchamos de nuevo. Ahí había una especie de lamento, pero además una voz como gutural, como muy profunda. La pregunta es, ¿habrá alguna posibilidad de que sonidos, porque el tráfico lejano se escucha, por tanto otros sonidos pueden estar entrando en las grabadoras? Vamos a hacer una cosa. Tengo que deciros que ese tipo de golpes, hemos hecho varias grabaciones en este lugar concreto, y ese tipo de golpazos se escucha de forma tan habitual
que hemos llegado a pensar, a plantearnos que aquí pudiera haber algún reloj o algo que genere ese tipo de sonidos. Pero lo cierto es que yo llevo aquí ya media hora y no se escucha ni un alma. Sí que se escucha algo de tráfico, pero son sonidos clarísimos, son sonidos de motos que se pueden distinguir claramente, pero aquí no hay absolutamente nada que provoque ese tipo de golpes. Y tengo que decir que escucharlos en el lugar donde se ha grabado todo esto, completamente a oscuras y en esta soledad, pues es impresionante. Javi, cuando me dices que ese tipo de golpes son habituales, ¿es habitual que aparezcan en las grabaciones o es habitual que los oigáis en vivo? No, en las grabaciones. Es decir, aquí, por ejemplo, dejamos anoche varias horas la grabadora, también con Clara hemos dejado en algunos puntos, y ese tipo de golpazos pues han sido registrados en diferentes puntos, pero especialmente en este despacho, y nosotros desde luego no lo hemos escuchado. También es cierto que ha sido cuando nosotros hemos dejado las grabadoras que nos hemos marchado para no hacer ningún tipo de ruido, pero van escuchándose en diferentes lugares y en diferentes puntos con mucha fuerza. Sigue la investigación, prosigue, todos unidos, todos escuchando, todos contribuyendo. Es la magia de la radio y de las redes hoy en día. Pues en la tercera planta, en Maternidad, lo que era Maternidad Carmen, en lo que era la morgue, Javi Pérez Campos, en el claustro, en el viejo claustro, y para ilustrarnos un poco en torno a la historia, creo que nadie conoce la historia de este lugar como nuestro compañero José Manuel Morales, de Córdoba Misteriosa, haciendo una gran labor en la provincia. Quiero agradecerle una vez más el trabajo, el esfuerzo que ha puesto en manos de este equipo también para contribuir, para unirnos en esta investigación. José Manuel, amigo, bienvenido. Muy buenas noches, Iker. ¿Estás en el claustro? Estoy en el claustro y precisamente en una de las zonas más calientes del mismo. Estamos, ya el lugar sobrecoge, y sobre todo en la tranquilidad de la noche cordobesa, una noche como la de hoy en la que el cielo, pues está nuboso. Estamos aquí te digo, una tranquilidad sobrecogedora y realmente extraña, porque es una noche en la que Córdoba tiene muchos eventos, y ahora pues nos estamos sorprendiendo de que parece que se ha quedado todo mudo, todo en total silencio. ¿Están escuchando todos Milenio 3? Igual. Seguramente se han recogido cuando se han enterado que íbamos a hablar de un lugar tan mítico como este en el que nos encontramos. ¿Me podrías dar, José Manuel, una primera pincelada? Porque lo que hemos hecho es conectar con nuestros amigos, ver una perspectiva de un lugar más de misterio, de acuerdo, pero la historia, tú lo conoces bien, tiene diferentes fases. Vayamos a lo más antiguo. ¿Qué sabemos de este lugar donde ahora te encuentras? Bueno, pues el origen de este lugar se remonta al siglo XVI, cuando un grupo de carmelitas calzadas construye aquí lo que se conoce como el Convento del Carmen. No parece que ocurra nada sobresaliente hasta que durante la Guerra de la Independencia, nos referimos precisamente al día 7 de julio de 1808, las tropas francesas del general Dupont entran en Córdoba por una zona, la zona más estrecha de la ciudad, que se llama el Puente de Alcolea. Se apostan en la Cuesta de la Pólvora, una zona también conocida de un barrio popular de aquí, y desde ahí destacan tropas. Esas tropas llegan hasta la Puerta Nueva, que es la zona, como se llama, donde actualmente está enclavada la facultad, y al encontrarse la Puerta Nueva cerrada, pues la toman con el convento. Entonces quieren conquistarlo, quieren asediarlo para quedárselo a ellos como cuartel general, y bueno, puedes suponerte la orgía de sangre que se monta cuando las monjas indefensas pues no tienen forma de combatir a las tropas francesas. Los masacran, esto, como te decía antes, se convierte en una auténtica, una terrorífica orgía de sangre, y a partir de ese momento no sabemos en muchos casos lo que ocurre ni siquiera con los cuerpos de estos monjes. A partir de ese momento los franceses, las tropas napoleónicas, convierten este lugar en su cuartel militar. También hacen todo tipo de profanaciones, e incluso la capilla del antiguo convento la convierten en las cuadras, en las caballerizas. Y cuando acaba ya la Guerra de la Independencia, los carmelitas vuelven a reconstruir lo que queda, lo poco que queda de convento. Pero a partir de ese momento ya nunca más vuelve a tener un uso religioso, ya que en ese año precisamente Córdoba estaba viviendo una de sus peores epidemias. En ese momento la ciudad requería cualquier edificio grande de estas características para convertirlo en hospital, y esa es la suerte que sufre este edificio. A partir de ese momento se convierte en un hospital antituberculoso. Lo dejamos ahí, José Manuel, lo dejamos ahí porque quiero que sea una primera etapa de la historia, si te parece. Nos has hecho una perfecta viñeta de la antigüedad y luego me cuentas desde el hospital hasta nuestros días. ¿Te parece, compañero?
Por supuesto, que es cuando se pone la cosa más interesante. Perfecto, luego conectamos contigo de nuevo, compañero. Ojo visor. Contando perfectamente la historia de este sitio, es importante, ¿verdad? Ya lo imagináis. Una masacre de monjes, profanaciones y luego una conexión con lo hospitalario. Donde evidentemente, y siempre lo digo y más después de algunas vivencias muy recientes como os he contado, los médicos, ¿no? Qué importantes, qué ángeles, lo que deben sentir esas personas cuando salvan a alguien. Y lo hacen constantemente y a veces son menos famosos, ¿no?, que otros y van salvando vidas todos los días. Mi apoyo, mi abrazo a esos ángeles que tenemos de carne y hueso en tantos hospitales y que nos escuchan también. Curiosamente, en los hospitales, claro, no es como ahora. Hubo también una serie de necesidades y hubo una serie de precariedades, y en este lugar donde nos contaba José Manuel Morales han pasado muchas. Luego conoceremos la segunda etapa de esta historia que nos puede dar claves. Pero quiero marcharme a otro lugar que parece que está bastante marcado y donde han pasado cosas. Es más, donde Clara Tahoces, quien si no, ha logrado captar una vez más voces y elementos que vamos a escuchar. Clara, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. ¿Dónde estás? Pues yo estoy en un sitio que se llama Salón de Grados, que está en la planta baja, y que es, para que los oyentes se hagan una idea, es una especie de aula con una tarima y un montón de butacas donde pues se deben impartir o clases o algún tipo de charla, porque también hay un proyector, y es una sala donde hace bastante frío, por cierto. Y aquí por la tarde, cuando hemos llegado, hemos realizado pues una grabación de unos 40 minutos. Y bueno, antes de comenzar el programa, pues hemos hecho como una escucha rápida, vamos a decir así, no una escucha total, sino nos hemos ido a aquellos puntos donde pues se veía la alteración en la onda con un programa de edición de audio. Y bueno, pues la sorpresa ha sido que se escucha una especie de grito que os hemos enviado ipso facto por correo electrónico a Fermín, y que se puede escuchar, nos lo pueden oír los oyentes. Es un grito también un poco extraño, es un grito como una especie de alarido, y es que luego Fermín nos va a contar, rastreando ya junto a miles de personas, ¿no?, que están analizando y cortando ese audio, ese material. Serán las psicofonías, junto con aquellas que hicimos de Dachau con Gaona, las más analizadas, ¿no?, por más personas de forma independiente y diferente. Se ha encontrado también unos alaridos y unos lamentos. Habrá que estar con el oído muy fino, pero parece que están ahí. Vamos a escuchar en esa aula donde está Clara, ese grito que se captaba. Clara, decías, ¿esta misma noche o ayer? No, hoy mismo. Hoy mismo. Esta misma tarde. Perfecto. Sí. Escuchamos. Ha sido un grito. Santi ha puesto un gesto. Quiero experimentar con Santi. Es como si tuviera la audiencia aquí mismo, porque tú no sabes nada de esto. Sí, además, no, es que no me esperaba. Es que es muy curioso, Santi, porque te veo. Viene hoy Santi con camisa de cuadros, roja y negra. Está sobre el fondo de este maravilloso estudio que es nuestro hogar, pero que tiene, bueno, pues hacemos el programa siempre a oscuras, ¿no? Ya lo conocéis. Y con una pequeña luz que tengo yo como un flexo. Y estamos Santi y yo solos en lo que es el otro lado del cristal. Hay una oscuridad enorme detrás de Santi. Y está Santi con los cascos, y entonces yo sé cuando entra la voz. Él no lo sabe. Pero cómo le cambia la expresión justo cuando aparece. En este caso, Santi, lo que parecía un herido muy agudo de niño. Sí, de hecho, la sorpresa viene de que efectivamente no sabía más que la descripción que acabas de dar. Y me esperaba pues un grito no con esa cualidad, o sea, efectivamente tiene una cualidad inquietante, y la verdad es que sí ha sido sorprendente. Escuchamos de nuevo, Noel. Es exactamente, a mi modesto entender, no quiero condicionar a nadie, el grito de un bebé cuando cuando le duele algo de verdad, o sea, cuando tiene ese grito enrabietado que es más que llanto, y ese tono, o sea, es tono de bebé, como afilado, ¿eh? Sí. Es como un... Escuchamos de nuevo, Noel. Yo no sé cómo se escuchará esto en la maternidad, en la tercera planta. ¿Qué nos puede decir Carmen? Sobre todo para una ronda rápida de cómo están transcurriendo los minutos. Pues
se escucha de otra forma, me imagino que desde dentro del estudio. Sobre todo por luego cosas que os comentaremos y que gracias a una persona pues hemos podido experimentar aquí, que coinciden precisamente con esa grabación, con esos llantos de niños, muchos llantos. ¿Estáis de acuerdo? Lo escucháis igual que nosotros, que son llantos, ¿no? Que parece un grito, entre grito y llanto de niño. Sí, hombre, siempre desde la radio con los cascos que tenemos allí se escucha siempre muchísimo mejor. Claro. Pero sí que es cierto que parece como un llanto lastimero de un pequeño, además de un bebé coincide con un bebé bastante pequeñito, sobre todo por la zona donde precisamente estoy ahora, que si en algún momento lo pierdo, disculpadme porque estoy completamente a oscuras, no puedo tener ni siquiera la linterna del móvil, tan solo hay una pequeña lucecita como de seguridad que está en el techo. ¿Los sensores están colocados en tu planta? En todas las plantas tenemos sensores. En todas las plantas sensores, vale. Porque ahora quiero hacer una ronda muy rápida, que me digáis simplemente todo ok ahí, Carmen, ¿todo bien? Sí, por el momento aquí está todo tranquilo, no he escuchado nada extraño, nada raro, el frío que empieza ya a calar en los huesos, pero nada, todo tranquilo. La verdad es que de vez en cuando se escucha el tráfico a través de los ventanales y nada más. Javier Pérez Campos, ¿todo correcto? Todo perfecto. Yo además tengo delante mía, porque al lado del despacho hemos instalado un monitor donde se ven diferentes pantallas, diferentes imágenes que nos muestran las cámaras de seguridad que hemos instalado a lo largo del edificio, y se ve todo en completa soledad. Los pasillos son larguísimos, pero de momento no hay nada extraño. Todos los compañeros están a la escucha en cualquier momento para dar paso de inmediato en cuanto pase cualquier anomalía, si es que pasa. Estamos investigando, poniendo un oído en la Facultad de Córdoba entre todos. Clara, ¿todo correcto? ¿Todo tranquilo? Sí, por aquí está todo tranquilo, no se ve ningún sonido ni nada externo. Está bastante aislada en cuanto a sonido y parece todo que está ok. Perfecto. Si cualquier oyente detecta cualquier cosa, que sea ya un bucle en la colaboración, en la interactividad de este programa, y nos informe, por favor. José Manuel Morales, creo que llega el momento de dar ese otro toque. Vemos este lugar cuando era ya hospital. Pues efectivamente, Iker, como comentábamos antes, a partir de mediados de los años 50, esto se convierte en un hospital antituberculoso, en un sanatorio antituberculoso. A partir de este momento podemos suponernos cuántas personas habrán fallecido aquí de dolorosas enfermedades, de largos padecimientos. Tras esta suerte, parece que el hospital en el año 50 se convierte en un materno infantil y en una casa cuna, es decir, aquí venían los niños al hospicio, y además aquí es donde las madres pues venían a tener a sus bebés. Podemos suponernos también, con la falta de asepsia de la época, pues qué cantidad de mujeres habrán fallecido después de hemorragia, después de algún tipo de enfermedad derivada del parto, e incluso cuántos bebés habrán podido nacer muertos. Ni siquiera eso, no quiero adelantar nada de lo que ha ocurrido esta noche de investigación, pero también podemos suponernos cuántos bebés habrán sido arrebatados de sus madres por ser hijos ilegítimos, o incluso bebés robados, que ya sabemos que se ha producido, un fenómeno que se ha producido en España desde hace muchos años. Después de esta etapa, como decíamos, del 50 al 75, ya se hacen las obras para adecuar esto a la Universidad de Córdoba, y en el año 82 es cuando se traen aquí la cátedra de Derecho. A partir de este momento, pues al principio levemente se empieza a comentar algo sobre el fenómeno, pero cuando parece que todo se desata es a partir del año 1995. Es entonces cuando en unas obras de remodelación de este claustro, donde comentábamos a los amigos que nos están escuchando que me encuentro en este momento, un claustro del siglo construido en el siglo XVI y que se ha remodelado recientemente, pues a partir de estas obras de remodelación es cuando en una de los laterales del claustro se cae una pared, y parece que aparecen una serie de huesos, una serie de restos óseos, que algunos, dice la leyenda, que podrían pertenecer a esos monjes que fueron masacrados durante la Guerra de Independencia. Sin embargo, también hay personas muy antiguas de la facultad que nos apuntan que junto a esos restos
aparecieron una serie de vasijas y demás, o sea que podría eso, bueno, pues entrar un poco en conflicto con que esos restos fueran de las monjas. Pero lo que sí que es cierto es que donde yo me encuentro, justo junto a la pared que me encuentro, aquí aparecieron una serie de restos que pertenecían a personas, eso sí que es seguro. Y a partir de ese momento, perdona Iker, te decía que es cuando se desencadenan los fenómenos. Justo en el instante de las obras y del hallazgo de los restos. Efectivamente, es cuando ya no sabemos si es que antes se habían producido y la gente se lo callaba o no tenemos demasiado claro. Lo que sí que tenemos clarísimo es que a partir de ese punto, 1995, cuando se desata el fenómeno, cuando todos los alumnos empiezan a distraerse con el asunto de los supuestos fantasmas, cuando incluso catedráticos, bueno, pues no te lo quieren decir delante de la cámara, pero aseguran haber vivido fenómenos muy extraños, y cuando, como tú has dicho al principio del programa, personal de limpieza, personal de vigilancia ha sufrido el azote continuo de estos fenómenos, bueno, pues como estamos comprobando hasta el día de hoy. Luego te preguntaré algo más, José Manuel, porque son muchas las personas, tú has podido cribar un sinfín de testimonios de todos los niveles que hablan de encuentros con cosas, sonidos, visiones, es decir, no solo las personas de limpieza o vigilancia, ¿no?, sino otras personas que tienen además interés en saber qué ocurre en este lugar, y por eso también de alguna forma se nos permite la investigación. Y por otro lado también hubo en la antigüedad algo ahí que tiene que ver con la brujería, que luego quiero que me cuentes. Claro. Vamos, compañeros, con otra pata de esta investigación en vivo. Nuestros compañeros son unos cuantos, en diferentes lugares, escaneando un entorno. Falta alguien como sorpresa, falta alguien que, ojo, ya estuvo allí. Es una diferencia, pero luego lo vamos a presentar, aunque muchos... Puedo lanzar la pregunta ya. ¿Quién creéis que es? Que está con nuestros compañeros y que ya estuvo allí, que no es lo habitual. Ella siempre va a lugares de nuevas con nosotros. En este caso, para que haya una diferencia o para corroborar lo que se vio, hay alguien que nos va a ayudar. Antes de eso, Fermín, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. 2:25. Tú te has llevado ahí algún que otro susto cribando la información, siendo de los primeros en analizar los audios, digamos, en blanco que nos enviaban nuestros compañeros. Pues sí, además, bueno, he estado revisando el Twitter, los cientos de mensajes que nos están llegando, viendo cuántas personas decían los mismos tiempos y lo que escuchaban. ¿Coincidían? Muchos coincidían. Vamos, la mayoría sí que se veía perfectamente que escuchaban algo, lo definían diferente, pero iban escuchando en determinados momentos de las grabaciones que algo ahí pasaba. Y yo estaba un poco pues leyendo los Twitter y viendo qué es lo que se oía, voces, algún golpe, no me llamaba mucho la atención, hasta que llegaba el tercero que he ido a buscar, que la verdad me ha asustado. Estaba yo solo en un estudio escuchándolo, me ha asustado. Sí, has llegado al mío, y estamos en los estudios. Al tuyo, decir, quiero que escuches esto porque me ha impactado. Se escucha, yo creo que como un lamento. Es verdad que en ese corte de la grabación se oye un coche pasar, un motor de un coche de fondo, ¿no? Un coche, que es verdad que se repite en las 4 grabaciones, se ve perfectamente, se oye como hay veces que pasan coches. E incluso la gente, cuando escribía que escuchaba ahí algo, decía que podía ser, se preguntaban si podía ser fruto de ese coche, pero es muy raro porque lo vais a escuchar ahora. Yo no creo que sea fruto del coche. Se escucha varios segundos, no sé si son 20 segundos ese lamento. Hay un momento en que, claro, y es siempre la dificultad de esto, ¿no? Estamos con unos equipos que evidentemente son ultra profesionales, estamos con unas salidas de audio y unos cascos que nos permiten escuchar todo con gran nitidez. Alguien que va ahora mismo en un coche, que está no sé dónde, que la señal no llega muy bien, claro, dicen, ¿esto es que están diciendo? Os aseguro que se oye lo que se oye, no sé lo que es y si tiene explicación. Quizá la tenga, podamos llegar a una conclusión, pero aquí lo estamos oyendo perfectamente. Y entonces llega Fermín con esa información de una especie de lamentos como de hombre, creo yo, pero como de alguien que grita algo como que le duele. Es una cosa muy curiosa, porque es lo de siempre. Claro que soy un motor que de repente pasa lejano, pero es que eso está como en otro plano. El misterio siempre de las psicofonías. También será interesante ver cómo lo perciben nuestros compañeros en las diferentes estancias de la Facultad de Córdoba, ahora en la noche a las 2:27. Pero este es el fragmento que llamó la atención, tercer audio de ese proyecto Córdoba que tenéis ya en Nave del Misterio, en las redes sociales, y que a él le hacía dar un brinco, ¿no? Vamos a ver si logramos captarlo como antes incluso. Son varios lamentos, no es solo uno, son varios lamentos antes y después del sonido del motor de un coche.
Santi? Y antes y después, efectivamente, o sea, el sonido del motor es clarísimo. Como un Sí, y desde luego es un sonido muchísimo más agudo, muchísimo más nítido, o sea, es decir, el sonido del coche se percibe perfectamente que está entorpecido por las paredes, obviamente, que separan el micrófono del exterior. Y esto es raro, esto es otra cosa. Escuchamos de nuevo, por favor. Explicación física, explicación sonora, lamento realmente, porque si recordáis, escuchaban los compañeros vigilantes de seguridad, se lo contaban a Jaime Pérez Campos ayer mismo en la noche, ese tipo de lamentos es lo que les extrañaba, lo estaban escuchando en tiempo real. ¿Ocurre algo, compañeros? No, creo que todo en normalidad, escuchábamos unos golpes, algún movimiento. No. Vale, estaban nuestros compañeros moviendo, imagino, algunos enseres de la investigación. Fermín. Hay que decir que este corte se escucha en el primer audio, en el que se refiere a la primera planta, y ahora escuchándolo, la verdad es que la segunda vez que lo he escuchado ahora me ha dado otra impresión, pero podría ser como una sirena, como alguna de las alarmas que han podido poner los investigadores. No parece tan claro, ¿eh? Yo lo escucho más como un lamento, pero no lo sé, la verdad es que no lo sé. El público, los que están participando en el proyecto Córdoba, ¿qué decían en general? ¿Habían escuchado estos lamentos, estos golpes, Fermín? Sí, hay mucha gente que lo ha escuchado. Por ejemplo, Jorge Gómez dice que sí, que es un lamento que va, él nos lo pone desde el minuto 5.50 hasta el 6.05, es decir, o sea, 15 o 20 segundos de ese sonido. Si es una sirena, está pasando mucho más tiempo. El eco lo recorres y lo ves y se percibe como una sirena, ¿no? Me imagino. Además es que no, o sea, no suena a sirena a ninguna que haya oído en mi vida, y desgraciadamente unas pocas he oído en varias partes del mundo. Y además tampoco las alarmas de los detectores de movimiento que solemos usar también conozco muy bien. No tiene nada que ver, ¿no? Y no tiene absolutamente nada. Esta grabación además está hecha, si no me equivoco, en el aula de esa primera planta. En la primera planta, sí. Sí, este es de la primera planta. Sí, pues fíjate, yo no lo había oído porque no hemos tenido tiempo apenas, hemos hecho esas grabaciones y las hemos puesto rápidamente a disposición del público, pero justo ahí, justo en ese aula, que es donde ahora mismo tenemos colocado un sensor de movimiento, es uno de los puntos calientes también, donde las personas, el personal de limpieza habla también de que escuchan llantos, que escuchan risas, que surgen justo de ahí. Es decir, que es un lugar donde mucha gente dice que escucha ese tipo de cosas. Hasta el momento, hasta este instante, a las 2:31, hemos escuchado ese grito afilado que identificamos con un bebé, esa voz gutural o cavernosa después de un golpe que ha localizado Diego. Estos lamentos. Han ocurrido también otras cosas. Todos nuestros compañeros hablaban de acontecimientos esta misma noche. Carmen, creo que en la tercera planta estás con alguien. Pues sí, en la tercera planta vuelvo a estar con alguien porque antes hemos estado grabando para Cuarto Milenio y además coincidíamos las dos en que es la zona que menos nos gustaba. Estoy como os podéis imaginar, con Paloma Navarrete, Iker, que ya te está escuchando. Paloma, buenas noches, amiga. Buenas noches, Iker. Una aventura más. Una aventura más, sí. Pero esto es un poco diferente porque tú ya habías estado aquí, hay que dejarlo muy claro. Sí, yo había estado aquí. Entramos en el año 96, el equipo EPTA, aquí. Y fue muy interesante porque pude ver, sobre todo, sintonicé, por decirlo de alguna manera, con el Hospital de Tuberculosos. ¿Qué es lo que viste? ¿Cuál fue la imagen que te impactó? Porque creo que hay una que es como tremenda, ¿no? Pues mira, hay una imagen tremenda precisamente en la puerta de la morgue. En la puerta de la morgue había como una fila de personas sin atreverse a entrar en la morgue, y cuando yo le pregunté a una chica que estaba allí, ¿qué os pasa? ¿Por qué no entráis? Ella me contestó, el que entra aquí no sale. Y los viste clarísimamente como si fueran un grupo de tuberculosos. Sí, totalmente, con unas ojeras moradas terribles, con unos delgadísimos, pálidos, muy
muy depauperados, vamos, gente que iba a morir ahí. Tú en aquel momento, Paloma, no tenías la información de lo que ocurría a nivel de hospital de tuberculosis en aquel año 96 en este sitio. No, nada. No sabíamos más que un poco más o menos lo que os han dicho a vosotros, que los estudiantes oían de repente pasos, que parecía que había gente que se paseaba por los corredores, que las mujeres de la limpieza en la tercera planta precisamente habían visto un humo blanco y la temperatura bajando a ser gélida. O sea, todo ese tipo de fenómenos, pero sin contarnos nada más. ¿Y la vuelta? Ni más ni menos que casi 20 años después, se dice pronto. ¿Cómo ha sido, Paloma? ¿Ha habido hechos que han conectado con esas anteriores visiones? Pues sí, ha habido una visión, vamos a llamarlas así, justo en la morgue. ¿Otra vez? Otra vez. Y era un hombre que estaba en la puerta y que me decía algo así como: me dejaron aquí, estoy solo, nadie va a venir a verme, algo así, no me acuerdo muy bien ya, porque ya sabes que yo borro un poco. Y de repente llegaba una mujer y le decía: vente, cállate, no digas nada, que no puedes hablar, vámonos, no podemos estar aquí. Y estos eran del hospital, efectivamente, del hospital de tuberculosos. Había una leyenda, o una verdad, no lo sé, José Manuel Morales, compañero en el claustro, igual tú se lo puedes ilustrar a Paloma, y es que se aparecía una chica en concreto, y se contaba en Córdoba que le había ocurrido algo durante el parto. Sí, eso es lo que cuenta al menos la leyenda, o bueno, el personal de la facultad. Al parecer, creo que la cuente, ¿verdad? Sí, por supuesto, queremos saber qué pasa con esa mujer, porque son varios los testimonios que tú has recogido y que hemos escuchado alguno de ellos, donde ven una mujer clarísimamente joven, y luego le preguntaremos a Paloma si ha visto algo parecido. Pues sí, aquí lo que más llama la atención, quizá la aparición o el fenómeno más espeluznante, es precisamente ese encuentro en el que han coincidido tanto personal de seguridad, personal de limpieza, alumnos e incluso periodistas que han venido aquí anteriormente, y todos hablaban de la misma figura: una mujer de cabello largo, rubia, que viste un camisón largo, parece como de hospital materno, y que unos dicen que la ven totalmente un camisón blanco, totalmente blanco, mientras que otros pues aseguran que puede tener manchas de sangre. Entonces no sabemos si es el imaginario popular o si es algo que está contrastado. Yo no he podido confirmarlo, no he encontrado nada en prensa, pero sí que muchos hablan de una mujer que parece que se quitó la vida cuando vio que su bebé nacía muerto, y que tal fue su tristeza que no dudó en tomar esta decisión, arrebatarse la vida aquí mismo en el hospital. Y dicen que desde entonces pues vaga por los pasillos sin saber que ya no pertenece a nuestro mundo. Paloma, ¿has detectado ese tipo de visión o en absoluto? A ver, yo creo que he tenido dos visiones que pueden conectar con esa visión de la mujer. Una de ellas ha sido una monja de la caridad, una monja con un carácter tremendo, que estaba realmente furiosa, echándole una bronca espantosa a una jovencita que llevaba un uniforme y que le decía algo así: que eres una irresponsable, te das cuenta de lo que has hecho, por tu culpa ha muerto un bebé. Eso por un lado. Vaya escena. Sí, además sí que ha sido bastante impresionante, porque incluso esa monja, que en un momento dado Paloma la ha llamado madre, le ha dicho: de madre nada, me llamo Sor Eugenia, y le ha dado el nombre, datos que tendremos que comprobar, porque ha habido más nombres y apellidos a lo largo de la noche. Carmen, una vez más, y en breve tendremos nuevas muestras, algunas tan difíciles de creer por la mente lógica, pero que comprobamos que es así. La última, Nacho Ares todavía está medio dándole vueltas. Su escepticismo, entre comillas, se ha roto como un vidrio, tengo que decirlo y adelantarlo ya. Nuestro compañero Nacho Ares, director de Ser Historia y prestigioso historiador, su proverbial lógica, que en un equipo tiene que haber gente lógica, no vamos a estar solo como yo, se ha roto el vidrio, ¿no? Porque ha ocurrido algo que ya comentaremos, tremendo. Pero una vez más quiero que me lo cuentes, que me hagas la pincelada rápida, Carmen. Se ha producido algo que nosotros hemos vivido hasta aquí en la cadena SER, o sea, Paloma se ha puesto a hablar. ¿Cómo ha sido eso?
Sí, como solemos hacer, Paloma ha cogido su bola para concentrarse. En un primer momento han medido los campos con el péndulo y cuando estábamos en la tercera planta, después de esa escena con la monja, que además parece que era una monja con mucho carácter y que parecía mandar aquí, pues hemos subido a lo que sería la zona de maternidad donde yo estoy ahora. Paloma está un pasillo más allá, donde las escaleras, y justo en este pasillo yo le he dicho, Paloma, es como que a mí me ha cambiado aquí la sensación, es tremendo, y me dice, es verdad, aquí una concentración horrorosa, es donde más denso parece que está, y ella de repente conecta con una chica joven que coge un bebé. Justo en este sitio, aquí, donde hace unos minutos estábamos Paloma y yo, nuestros compañeros grabando, ella decía que oía lloros de niño, muchos lloros, y en un momento dado incluso puede ver a los pequeños en bastantes malas condiciones, es decir, sucios, llorando y parece que con hambre. Fíjate que Santi, que no sabía nada de las voces, lo primero que he identificado sin saber nada es llanto de un niño cuando le duele y está mal, ¿eh? Sí. Pues es que cuando yo he oído esa psicofonía he pensado que era el bebé, claro, que era un bebé, sin duda. Cuando tú has escuchado la psicofonía, que tampoco lo sabías, de todo esto está siendo una amalgama de interacción. Tú enseguida has pensado en la visión que habías tenido antes. Exactamente, yo pues un bebé, uno de los bebés, no sabes cómo lloraban los pobres, pero con ese lamento que se oye en la psicofonía, de desesperación, por eso yo decía, tienen hambre. Tienen hambre. Y ahora, sí. Paloma, ahora tú estás en un pasillo y ya por curiosidad personal, ahora mismo a solas, ahí, 2:39 de la noche, ¿tú por ejemplo ves algo? ¿Hay momentos en que no ves absolutamente nada? ¿Qué ves ahora? Bueno, yo ahora no estoy viendo nada, estoy a oscuras, totalmente a oscuras, y estoy concentrada en escucharte a ti y ahora en hablar contigo. Entonces no. En esa oscuridad, si tú no haces un proceso previo, Paloma, no conectas con esa hipersensibilidad y no empiezan a pasar cosas, no siempre van a estar las cosas ahí, ¿no? No siempre, o sea, las cosas estarán siempre ahí, pero yo no las conecto siempre, o sea, tengo que hacer un ejercicio de una cierta concentración en eso, ¿no? Una pregunta, Paloma, ¿hay algo de malignidad, vamos a decirlo así? Estás hablando de tristeza, desesperanza, pero hay algo, va por lo que le voy a preguntar ahora mismo a nuestro compañero Morales, que nos dé otra pincelada, ¿se detecta algo de malignidad o de alguna historia en este entorno o no hay nada de eso? Pues yo no he sentido nada de eso, o sea, yo lo que he sentido realmente es dolor, ¿no? en una época, dolor en otra época. Si hay malignidad serán las malas intenciones de las personas que estaban aquí o las buenas. O sea, también ha aparecido un médico y luego ha aparecido una cosa muy curiosa también en la planta de maternidad. Fíjate que una monja ha cogido un bebé de los que estaban ahí en las cunitas y ha salido con él en brazos por el pasillo, por el corredor, un corredor muy largo, y ha bajado las escaleras hasta la segunda planta, hasta la planta inferior. Se ha metido en un despacho actual, digamos, y allí había una señora con un abrigo gris y un velo de los de misa, de los que se llevaban antes para ir a misa. Y la monja le ha dado al bebé y le ha dicho, que eso también conecta con la visión de la chica del camisón, le ha dicho, su madre ha muerto, y le ha dado el bebé a la señora. Todo un grupo. Compañeros, sí, ¿escuchamos? Sí, es que me llama mucho la atención porque yo no he estado en la experiencia de Paloma. ¿Sí? Y cuando le estaba oyendo hablar habla de la visión que ha tenido, cuando ella hablaba de esa visión que ha tenido de unos niños como desatendidos, llorando todos, pues me ha venido a la cabeza otra escena que nos ha contado hace unas horas una trabajadora de este lugar, que nos cuenta que ella llegó a ver este lugar cuando fue casa cuna, y que una de las imágenes que se le quedan marcadas es cómo se ve a través de los cristales ese grupo de niños pegados casi unos a otros, llorando, desatendidos, con niños reales de carne y hueso que estaban ahí en esa época todavía.
Eso es, que recordaban perfectamente pues ese tipo de detalles siendo muy jóvenes, ¿no? Noel, quiero sí, que... pero hay un detalle ahí ¿Sí? que te tiene que acabar de contar, Paloma, porque la escena final de lo que sería esa historia de ese pobre bebé, no sabemos si verdaderamente que la madre murió en el parto o por el contrario, como antes adelantaba nuestro compañero José Manuel, es la típica historia que se ha repetido, por desgracia, centenas de veces en nuestro país, de bebés robados, de gente Estoy pidiéndole, que tenía déjame que le pida en tiempo real a Noel que reserve de nuevo la voz del niño, que nos ha impresionado tanto, simplemente que la tenga ahí. Escuchamos, Carmen, dime. Sí, lo único, el cerrar esta historia, que te cuente Paloma la última escena que ha visto, porque yo creo que es clave para saber lo que ha estado pasando también en nuestra historia reciente, ¿no? En la historia de los bebés robados en España, que bien podría ser lo que ella ha visto. Pues ahora me lo cuenta Paloma, pero quiero que escuchemos de nuevo esa voz, quiero que nos conectemos de nuevo con esa voz, si es que... ¿Por qué? Porque es la voz que a Paloma también le ha impresionado, que ella no había escuchado. Ahora hay otra dimensión. Paloma nos ha contado que ella le ha impactado escuchar esto porque tenía que ver con lo que ella había visualizado, y después de escucharla, Paloma nos remata esta historia. Escuchamos, Noel. Ahí estaba esa especie de chillido, esa especie de lamento. Paloma, cuéntanos, te escuchamos. Bueno, y entonces la monja le da el bebé a la señora y le dice, tienes que firmar un papel, y le da un papel a firmar y la señora firma en ese papel. No he podido leer el papel porque era un papel con una letra pequeña, además. Bueno, y van a salir de ese despacho, sale la señora adelante y la monja se queda un poco retrasada y rompe el papel. Rompe ese papel como si fuera una especie de secreto mantenido, de una acción desde luego ilegal completamente, pero que se practicaba y que son esas historias, Paloma, que nos han contado como leyenda y que resulta que hemos visto en los últimos 20 años lo que ha pasado en muchos hospitales, ¿no? Son ciertísimas, claro. Y entonces ese chillido, si es que es un bebé, que yo no lo sé, pero así lo hemos sentido, y lo has sentido tú, que es lo más importante porque tienes una sensibilidad especial respecto a nosotros, ¿tú crees que pueden ser puzzles de una historia que se está contando? Siempre hablamos de que en los lugares quedan historias que no se han resuelto. Hay como un pensamiento, como un eco de ese bebé, quizá en representación de tantos que fueron robados. De tantos bebés que fueron robados y que fueron mal atendidos aquí, que mal queridos, digamos, que de bebés que sufrían, porque te aseguro que la sensación me he quedado yo muy removida con esto, la sensación de sufrimiento de los niños, de los pequeños, era terrible. Estaban sucios, estaban desatendidos totalmente, era terrible. Y mira que para que tú te remuevas con todo lo que has visto y vivido, no solo en Cuarto Milenio, sino en años de investigación, hay en ese sufrimiento, quizá concentrado en ese grito que te ha impresionado. Ese grito lo grababa Clara compañera, y aparte han pasado algunas otras cosas que quizá podíamos, aunque sea brevemente, desvelar, ¿no? Esta misma noche de investigación. Sí, que... Clara, te decía que tú grababas ese grito en una de las aulas y que esta misma noche habían ocurrido otras escenas bien curiosas, ¿no? Y querías contarnos. Sí, porque precisamente yo me encuentro ahora con Jorge Liébana, que es uno de los investigadores que nos está acompañando en este viaje por la facultad, y bueno, pues en un momento determinado hemos estado viendo pues la zona, y entonces hemos llegado a una cosa que llaman la parte nueva, que es una parte que está como más restaurada, y donde aparentemente pues no es la sensación de los lugares que hemos estado hablando. Y estábamos con Javier Pérez Campos y bueno, pues nos estaba enseñando un poco el lugar. Para que te hagas una idea, es una especie de octógono, como si fuera un edificio circular. Y bueno, pues aquí nos estaba Jorge contando un poco la historia de las cosas que se habían percibido aquí, y en un momento determinado hemos escuchado, pero lo hemos escuchado nosotros, una especie como de voces,
como de niños, y en una zona que parece que no da con la calle ni nada. Entonces Jorge estaba grabando todo esto, pero como curiosidad, pues, por tenerlo en su archivo, y bueno, pues estas voces que hemos oído se han colado. Estabais conversando, Jorge, investigador Jorge Liébana, y tú, y Javier Pérez Campos. Y en el medio de la conversación se cuelan unos sonidos. Sí. Ese momento, ese fragmento lo tenemos. Yo creo que es complicado de escuchar, pero lo podemos poner para que nuestro público opine. ¿Te parece? Sí, me parece. Vamos a poner el oído en esa conversación que ha tenido lugar hace unas horas entre tres investigadores. Estaban en ese momento sin necesidad de grabar a nivel psicofónico, pero algo se colaba que quizá tenga que ver o no. Vamos a descifrarlo. Creo que me dijo así, por el aparcamiento que la muchacha cuenta que estaba aquí sentada, pasando por un examen que tenía y tal, que por el rabillo del ojo vio pasar por aquí como una sombra, como un hombre, muy rápido, y cuando hizo así para fijarse, de pronto vio ahí arriba una sombra, pero una sombra muy nítida que se movía muy rápido, y le dio incluso tiempo de sacar el móvil, echar la foto corriendo y luego desapareció. ¿No? Sí. ¿Has oído? Yo sí. Espérate. ¿Has oído? Sí, yo no le he echado cuenta porque estaba hablando, pero... Estás hablando tú y luego cuando queremos escuchar no suena. Se para. No, lo he escuchado perfectamente. Estoy provocando aquí el fenómeno. 2:49, que hay una doble sensación. Yo en un principio pensaba que podían tratarse de algún tipo de ave, algún tipo de búho o similar, claro, no lo sé si hay acceso a arboledas con pájaros, claro, pero luego hay otro momento, estábamos Santi y yo aquí viéndolo, en que percibimos perfectamente que hay como unos sonidos, claro, muy difuminados, pero como de fondo de niños, de ese ajetreo de niños, ese sonido tan característico. Ahora, ¿podría haber una explicación más zoológica? ¿Qué opináis? Bueno, en la zona donde estamos, la verdad que no hay aves. No hay aves. Bueno, pues eso es un dato. Pues en esta zona no. La verdad es que sí que pues entonces sí que es tremendo, porque yo pensé que podía ser una zona más ajardinada o no. No, porque ya te digo que es una zona nueva y lo que hay es una estructura como de ladrillo que hace un octógono, como te explicaba, y que termina al final pues es como si especie de claustro moderno, vamos a decir. Lo estabais escuchando en vivo, Clara, lo estáis escuchando en vivo. Sí, los hemos escuchado en vivo y de hecho la primera parte, nosotros ya habíamos escuchado previamente algo, lo que pasa es que bueno, pues esto que no sabes si has escuchado bien, ¿no? Entonces ya cuando Jorge se ha puesto a hablar, hemos vuelto a oírlo y entonces hemos parado. Y es en ese momento en el que pues también Jorge lo ha oído. Es decir, cuando le pido a Noel que baje un momento la música, porque yo he oído una serie de golpes. ¿Habéis escuchado, compañeros? ¿Está todo bien en las diferentes zonas, amigos? ¿Todo correcto? Sí, aquí nada. Aquí sí. ¿Todo? Perfecto. Puede que sea incluso tenemos muchos micrófonos abiertos. El efecto también de la música, además. Sí, puede ser un golpe incluso de la propia música. Como estamos todos oído visor. Clara, perdona, te he cortado. Sí, no, pues eso, que cuando hemos puesto, digamos, oído, ¿no? Es decir, vamos ¿y eso qué era? Eso acabamos de... Clara, perdóname, pero eso que acabamos de escuchar, ¿qué era? Yo lo he escuchado, pero aquí no ha sido. O sea, donde estamos Jorge y yo no ha sonado. O sea, lo has escuchado por el auricular. Por el teléfono. Yo creo que es una planta de abajo que están también las cámaras y vigilancia. O sea, que puede ser alguien... Los cámaras los estoy yo viendo subir ahora mismo a través de los monitores de la planta baja, digamos. Ahora mismo están subiendo a la primera planta. Tenéis todo perimetrado con cámaras, no ha pasado nada raro. Es que hemos escuchado de nuevo como una cosa de esas que le pasó a Nacho Ares, pero que puede tener explicación o arrastre de algo o alguna cosa. Pero de momento nadie ha escuchado nada así anómalo, ¿no? Un sonido, pero... No, yo creo que son sonidos normales que se están haciendo... Y estamos con muchos micrófonos abiertos y por tanto, pero como de inmediato, en cuanto suena algo en las redes y demás, estalla la bomba, ¿no? Pues es bueno aclararlo en tiempo real. Clara, continúa. No, pues eso, que cuando hemos querido prestar ya oído más atentamente ya es cuando se ha dejado de escuchar. Y además, como te digo, venía de una zona que no da a la calle, que no da dependencias propias de la facultad. Jorge Liébana, el compañero que estaba ahí en ese momento contigo, sí. No sé si lo tienes cerca.
Sí, te lo puedo pasar ahora mismo. Sí, pásamelo, por favor. Saludas. Jorge, buenas noches. Muy buenas noches, Iker, encantado. Igualmente, escuchabas en vivo, ¿no? Escuchabais en vivo, tú estabas contando una historia, contándose a nuestros compañeros, como buenos conocedores de la historia de este lugar, y de pronto ellos ya estaban escuchando algo y tú escuchas casi por el rabillo del oído, ¿no? Esas voces o esos sonidos. Efectivamente, porque surgió en un momento en el que yo pues les traje aquí para contarles que en la zona más nueva, más moderna de este edificio también estaban ocurriendo cosas. Les iba a comentar un par de testimonios y, como ha dicho Clara antes, los tres estábamos oyendo algo, pero quizá no le prestamos demasiada atención. Pero en el momento en el que yo empiezo a contar el testimonio de una muchacha que vio pasar por aquí una sombra hará ya un tiempo, esa voz empezó a ser bastante más fuerte, bastante más clara, hasta que no sé si fue Clara la que me cortó, yo mismo me callé porque ya realmente era bastante llamativa esa voz, y ya nos referimos a ella en esa grabación en la que se puede escuchar. Hemos vuelto a escuchar además un autorrastar, pero imagino que es compañeros. Sí, es José subiendo las escaleras. Me he acercado yo. Dile a José que parte de la audiencia lo quiere crucificar ahora mismo, porque claro, que no nos dé esos sustos. Además, he salido de ese largo pasillo precisamente para ver qué podían ser esos ruidos, y me he encontrado con un ventanal con una niebla que está cayendo sobre Córdoba tremenda, que la imagen vista desde los cipreses, desde esta tercera planta, la verdad es que impone, ¿eh? Oye, impone sí, bastante. Niebla, cipreses. José Manuel, yo le preguntaba a Paloma si había algo de conexión con el maligno, y creo que hay un término que conocéis bien, que es panderete de las brujas, ¿puede ser? Efectivamente, Iker. El panderete de las brujas es como se llamaba el lugar donde se celebraban los aquelarres de la ciudad de Córdoba. Todas las endemoniadas, todas las adoradoras de Satán se reunían en una pequeña plazuela que, si la ves a día de hoy, pues no tiene nada de misterioso. Es un lugar alegre donde aparcan multitud de coches, pero que hace 5 siglos pues era el lugar elegido por todas estas mujeres que practicaban la brujería para adorar al demonio, para invocar incluso a los diablos y pedirle sus favores. Y estamos también en un lugar donde recientemente nos informaban los vecinos que a la hora de realizar obras, pues también, una vez más, para construir una cochera, pues parece ser que también aparecieron una serie de restos óseos. Algunos incluso nos apuntaban que eran de huesos muy pequeños, probablemente pertenecientes a niños. Entonces, bueno, pues eso podría quizás demostrar la celebración de sacrificios rituales en esa plaza tan perteneciente a la España mágica en la ciudad de Córdoba. La eterna historia, José Manuel. Quiero agradecerte muchísimo todo el esfuerzo, todo lo que estés haciendo en Córdoba Misteriosa, que se está convirtiendo en un fenómeno en aquella ciudad, en aquella provincia, y nosotros estamos muy contentos de que gente muy honesta esté peleando por contar esto como parte del patrimonio inmaterial. Gracias, compañero, gracias también a Jorge Lieban. Amigos, gracias por ser nuestros guías allá en Córdoba. Gracias a vosotros por invitarnos a participar en esta auténtica experiencia. Y veremos lo que sale de aquí. Ahora empezaremos a cribar toda la investigación. Gracias, compañeros. Gracias. Clara, gracias, compañera, como siempre. Seguimos con los oídos muy finos, prestos a todo lo que ocurra, y como tú bien has dicho, hemos calado el melón en las gráficas de momento, pero luego habrá que hacer el proceso y todavía quedan horas de investigación. Gracias, compañera, como siempre. Gracias a vosotros, buenas noches. Javi Pérez Campos, compañero, en la zona de la morgue, donde, bueno, Paloma tuvo esa visión, que es que cada visión de Paloma es para una novela, pero ahí estaba, es como un fragmento que se ha quedado y que quizá clama, no lo sabemos. Gracias como siempre, amigo. Gracias a vosotros, un abrazo. Paloma, gracias, un abrazo muy fuerte, sabes que te queremos todo el equipo muchísimo y que disfrutamos investigando contigo. Va a haber sorpresas muy gordas y yo creo que quizá en lo de Córdoba, fíjate, estemos uniendo varios conceptos, varios misterios de España. No es la primera vez, estoy recordando las apariciones en La Cigüeña en Valencia, donde se hablaba de una mujer a la que le habían robado el bebé, y esto sonaba Paloma a leyenda. Quizá hay más, quizá las leyendas luego resulta que son historia. Gracias por contarlo con nosotros de esta forma tan maravillosa. Un abrazo fuerte, Paloma, un beso. Un beso, muchas gracias a todos. Y Carmen, muchísimas gracias por la investigación. Seguimos pendientes, cae la niebla sobre Córdoba. Hemos tenido un sinfín de compañeros, de voces, de despliegue, de historia, de misterio, y veremos lo que ocurre. Iremos cribando toda la información y veremos si realmente estos sonidos tienen una característica misteriosa o pueden ser explicados. Claro que sí, nosotros vamos a seguir grabando durante algunas horas más en estas estancias. Si ocurre cualquier cosa, nos ponemos en contacto
con vosotros, pero bueno, decir que hemos conocido incluso a personas, trabajadores de aquí, que con 11 años vieron las mismas escenas o muy parecidas que las que había visto Paloma, e incluso en la realidad. También, en la realidad. Qué bueno. E incluso también pudieron ver luego, ya siendo trabajadoras de aquí, como Teresa, que nos está acompañando esta noche y se lo agradecemos, cómo sacaban esos huesos que había en la zona donde estaba José Manuel. Testigo de la exhumación de los huesos. Exactamente, Madre con lo cual mía. tenemos todavía muchas sorpresas, así que... Pues ¿sabes lo que pienso? Gracias, Carmen, un beso muy fuerte de todo el Muchos equipo besos. y mío en especial. De todas formas, claro, es exhumación de huesos, es historia antigua, es un grupo de amigos intentando simplemente, con todo el respeto, desenterrar una serie de cosas que están ahí interconectadas, con ese grito, con ese alarido que sorprendía a Santi Camacho, con esa otra voz gutural que llenaba de temor a Diego Marañón, o con esos lamentos largos y prolongados junto a un motor que hacían dar un brinco a Fermín Agustí y llegar hasta el estudio y decirme hay que poner esto. Bueno, hemos puesto todo eso a vuestra disposición. Ahora, gracias a Guillermo León, podemos investigar todos juntos. Gracias a él le dedicábamos un poco el programa por todo lo que está consiguiendo en la extensión del mundo de Milenio en las redes. Gracias a todos, compañeros. Si pasa cualquier cosa a lo largo de la siguiente hora, conectamos. Porque esto es Milenio 3 en la cadena SER, donde la magia es posible, donde toda España está de repente escuchando lo que pasa en el latido de un sitio, donde la historia nos habla a su forma, donde a veces las piezas de los puzzles encajan. Hablando de puzzles que encajan, ojo a lo que trae Santi Camacho. Efecto Tetris. Y no es el retromundo, que yo lo voy a dejar para dentro de una semana. Esa sección que quizá nunca empiece, porque la voy dejando, pero claro, estamos aquí tan solitos, Santi y yo, que le he dicho, vamos a aparecer dos carrozas hablando de nuestras cosas, ¿no? Pues sí. Pero el efecto Tetris es terrorífico. Pues será... Ahora, ¿cómo va a ser escuchar la sintonía del Tetris al volver? Pues fíjate, puede ser algo realmente impactante. Os dejamos con Carlos Cala y con toda la información en la cadena SER. Toda la actualidad en torno a nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google+. Dicen en el Calero, Game Boy absoluto. Digo, tú eres muy moderno. Yo esto lo recuerdo en las recreativas. Y ahora mismo estaba viendo Insert Coin y como un ruso bailando con unos cuantos píxeles. Esto parece retromundo ya. Tetris. Algo que va mucho más allá del juego, os lo aseguro, y pura conspiración. Todo el mundo se puso a jugar a finales de los 80, a principios de los 90 al Tetris, que parece una idea muy sencilla, pero hay que inventarla. Yo creo que tengo la memoria lejana ya de, no sé si legendaria o no, de alguien que no podía cobrar los derechos porque era la antigua Unión Soviética, que inventó este juego. Ahora te lo cuento todo. Cuéntamelo ya. Pues mira, estamos en 1984. 84. La Unión Soviética, en plena Guerra Fría. Todavía quedaba tiempo para que llegase Gorbachov. Nadie sabía lo que quería decir perestroika. Estaba la tensión entre los dos bloques absolutamente desatada. Reagan estaba haciendo de las suyas. Y en ese ámbito en el que no había libertad de expresión, en el que no había libertad de mercado, en el que la KGB lo controlaba todo, había un oasis absoluto donde la gente sí tenía una cierta libertad. Ese oasis era la Academia de Ciencias Soviética. ¿Me quieres decir? Es que no puedo dejar de moverme, ya lo sabéis, estoy aquí haciendo el ruso, pero ¿me queréis decir, Santi, que estos sonidos que, ojo, se quedan en la mente, y de esto va esta historia, se quedan en la mente, algunos habrán viajado directamente al año 89-90, cuando llega esto a España más o menos, esto viene de la mítica, y se estudiaban los ovnis, ciencias rusas, de la Academia de Científicos de Rusia. Y allí en la Academia de Ciencias Soviética había un instituto soviético de computación.
Da miedo solo pensar en eso. El mismo sitio donde se calcularon las órbitas del Sputnik, el mismo sitio donde se diseñaban los sistemas de guía de los misiles intercontinentales y el mismo sitio donde, con ordenadores que tienen una fracción de memoria de la que tiene cualquier teléfono, el peor que nos podamos imaginar de los que tenemos ahora mismo en nuestros bolsillos, nada, una fracción de memoria de esas, pues intentaban desarrollar programas incluso de inteligencia artificial. Allí había un programador especialmente dotado, todo el mundo le tenía como un genio, pero era un libre pensador. Se llamaba Sergei Pazitnov. Repite. Sergei Pazitnov. Por favor, un homenaje. Ese nombre tiene que estar para la historia. Pues este hombre era el típico que hay en todas las organizaciones, que iba un poco a su bola, que tardaba en entregar los trabajos, pero que tenía un talento que todo el mundo reconocía. Un Jobs en potencia en soviético. Un Jobs soviético. Y era muy aficionado a los juegos de inteligencia. De hecho, su favorito era una cosa que se llamaban los pentáminos. ¿Qué eran los pentáminos? Los pentáminos es un puzzle para jugar uno solo, con unas piececitas de plástico o de madera, que se llaman pentáminos porque están formadas por 5 elementos. Y dijo, ¿yo esto cómo lo podría...? El objetivo del juego es hacer encajar todas las piezas para formar un cuadrado o un rectángulo, que es la caja, digámoslo así, del juego. Y el que era muy aficionado a esto, un día se le ocurrió la idea de decir, ¿cómo puedo adaptar yo esto que me gusta tanto a los ordenadores? Y vio que los pentáminos, esas piezas de cinco elementos, eran muy complicadas. Así que decidió reducir uno, hacerlos de 4 cuadraditos, todas las combinaciones posibles, que son 7. Son 7 piezas. La T, la barra, o sea, lo que ahora estamos visualizando todos, que es parte de la magia de esta historia. Son 7 piezas diferentes, de 4 elementos, por eso, de tetra, 4, viene la palabra Tetris. Lo programó en una tarde, en solamente una tarde. Era un programa muy básico, con unos ordenadores muy sencillos, con unos gráficos absolutamente demenciales. En aquellos monitores de fósforo verde había que forzar la vista para jugar, pero descubrió una cosa que le dejó sumamente sorprendido. Cada vez que un colega de la academia le decía, ay, ¿qué estás haciendo? Pues mira, estoy jugando a una cosa que he inventado. Ay, ¿me puedes hacer una copia del disco y lo juego en mi ordenador? De repente aquello se volvía adictivo. Pues bien, ahí está la clave, ¿eh? Ahí estaba la clave. Había descubierto algo sumamente sencillo, sumamente adictivo, y que además es un puzzle absolutamente imbatible. No hay forma de ganar al Tetris, no hay un algoritmo, no hay manera de acabárselo, porque la aleatoriedad absoluta en la que caen esas 7 piezas no permite tener una estrategia. Es decir, no hay un sistema para, oye, como pasaba por ejemplo con el Pac-Man, con el típico Comecocos, que te aprendías los recorridos y te podías pasar horas jugando si realmente eras un vicioso de aquello. No, esto era absolutamente imbatible ya desde el minuto 1. En 1988 el gobierno soviético, a través de una organización que tenía también un nombre muy soviético, que era la Elektronorgtechnika, se adueñó de los derechos del programa. ¿Por qué? Porque no podía haber propiedad individual. Es decir, no se contemplaban los derechos de autor, no se contemplaba la propiedad intelectual, no se contemplaban las patentes individuales. Todo el Estado, ¿no? El Estado era el propietario de aquello y empezó a distribuirlo en diversos países del bloque del Este. De hecho, la ofrenda llegaba a los aliados socialistas bajo una consigna que era desde Rusia con amor. El dedo de la burocracia soviética además dictaminó que aquello no podía salir del telón de acero. Era un tesoro patrio, era el entretenimiento comunista por excelencia. Pero en Hungría hubo una filtración. En Hungría, de repente... Es una historia como de espionaje, la del Tetris, es alucinante. Aquello cayó en manos de occidentales, concretamente en manos de una firma de software británica, que empezó sin permiso a comercializarlo en Europa.
Hubo toda clase de tensiones, hubo toda clase de negociaciones, el KGB estuvo implicado. Al final, la firma que se llevó el gato al agua, porque todo el mundo sabía que eran las consolas, realmente eran las consolas el mercado clave para aquello, fue Nintendo. La suerte la tuvo el responsable de aquella organización estatal que le dio el contrato a Nintendo por un precio escandalosamente bajo, porque lógicamente no podían prever y no conocían hasta qué punto se movía en aquel incipiente mercado del videojuego ya unas cifras exorbitantes. El KGB amenazó con purgarlo, con mandarle a un gulag en plena Siberia, y se salvó de milagro porque fue entonces cuando fue en plena caída de la Unión Soviética y ya el KGB dejó de tener esa preponderancia, el asunto pasó a ser muy secundario, o sea, teniendo en cuenta la que estaba cayendo en el país. El creador de uno de los juegos más importantes de la historia pudo acabar en un gulag. No, digámoslo así, el comercializador. ¿Y qué fue el creador? Pazitnov en 1991 emigra a Estados Unidos y reclama todos sus derechos y forma Tetris Corporation, que es la actual propietaria de los derechos intelectuales. O sea, consiguió finalmente tener su propia compañía y... Ya cuando el fenómeno estaba muy extendido. Efectivamente, cuando el gran estallido del Tetris tiene lugar con la Game Boy. Era el juego que venía con la primera consola portátil, y era el juego que venía en el pack, era el juego que te regalaban con la consola, y muchísima gente además se compraba la Game Boy solamente para jugar al Tetris. Pero Santi, vamos a hacer una cosa, y estoy seguro que Carmen, aunque está en la Facultad de Córdoba, va a esbozar una sonrisa, y sé por qué lo digo. Había algo que pasaba con el Tetris, que es que mucha gente soñaba con el Tetris, con las jugadas del Tetris. Había algo que se había insertado en su cerebro, y esto, que parece una tontería, nos abre el abanico de un juego aparentemente inocente a lo que llama Santi el efecto Tetris. Pues sí, el que una noche cualquiera no haya cerrado los ojos y haya visto esas 7 figuritas empezando a caer detrás de sus párpados una tras otra, sin poder detenerlo, viendo que viene la barra roja y vas a hacer 4 líneas, ¿no? Sentirse alarmado, porque de repente parece que tu cerebro está en una especie de bucle autónomo que no tienes control, cierras los ojos y empiezas a verlas. Ese que no le haya pasado eso es que no ha jugado al Tetris. Bucle autónomo. Sí, y es que es realmente lo que es. El efecto Tetris es, digámoslo así, la habilidad, se detectó con el Tetris, pero en realidad es la habilidad de cualquier actividad que una persona le haya dedicado algún tiempo, o que sea especialmente exigente con el cerebro, para controlar los pensamientos e imágenes mentales, y sobre todo los sueños del individuo. Pasa con eso, pasa con el Tetris. Pero entonces, Santi, permíteme una especie de obsesión. Sí, pero... que se repite cíclicamente y constantemente durante el sueño. Pero es algo, lo que lo hace más angustioso es que es algo que escapa del control autónomo. Tú, cuando te obsesionas con algo, decides pensar en ese algo, o decides darle vueltas a ese tema, o decides hacer recurrentemente la misma cosa. Esto ya es al margen de tu voluntad. Fíjate si pasa con cosas que yo tengo una experiencia propia sobre el tema, independientemente del Tetris. Cuando tenía alrededor de 11 o 12 años, descubrí el ajedrez y sí, soy un poco obsesivo, y me lancé con un apasionamiento absolutamente increíble. Leía libros, sabía hacer aperturas larguísimas, variantes de jugadas, etcétera, etcétera. Pues imagínate a ese pobre chaval de 11 o 12 años, una noche de agosto que no olvidaré en mi vida, Castilblanco, Badajoz, un calor de justicia, y que de repente empieza a cerrar los ojos y a reproducir una partida de ajedrez en su mente una y otra vez, y que no podía controlar. Le cogí miedo al ajedrez y he jugado contadísimas veces después de eso. Y efectivamente pasa con el Tetris, porque el Tetris es un juego especial. Se han hecho múltiples experimentos y se ha demostrado que tiene, por ejemplo, efectos sobre la estructura física del cerebro. Jugar al Tetris
engorda el tamaño de la corteza, el grosor de la corteza cerebral. Claro, imagino que se desarrollan una serie de reflejos y de aptitudes constantemente, una especie de ejercicio mental fuerte, ¿no? Sí, mejora en general todas las aptitudes cognitivas, entre otras cosas porque es algo que no existe en el mundo. Es decir, es una actividad tan sumamente abstracta pero a la vez concreta que obligas al cerebro, es como cuando aprendes a tocar un instrumento musical, obligas al cerebro a generar una nueva serie de sinapsis, una nueva serie de conexiones absolutamente inéditas, y eso en sí mismo es un ejercicio, hasta el punto de que se ha medido que cuando se aprende a jugar al Tetris, y eso forma parte de la adicción, el consumo de glucosa del cerebro se dispara y se multiplica por 7. Según vas cogiendo habilidad en el juego, vas consumiendo menos glucosa, también va produciendo menos dopamina, con lo cual necesitas jugar más tiempo. Pero, digámoslo así, que el efecto sobre el cerebro es enorme. Sucede con el ajedrez, sucede con los empleados de las hamburgueserías. Tú imagínate un lugar donde lleva a cabo un trabajo muy estresante, muy rápido y muy mecánico. Cojo hamburguesa, pongo lechuga, pongo pan, salsa, cierro el pan, hago el paquete, y cuando ya lo estás metiendo en la caja, automáticamente hay que volver a hacer eso una y otra. Pero eso es como una cadena de montaje o de envasado. Efectivamente, pues esa gente muchas veces llegan a su casa, cierran los ojos y de repente se les aparece la lechuga, el pan, la hamburguesa, la salsa, y repiten una y otra vez el proceso en su mente. Otra de las cosas mágicas que tiene el Tetris para ser tan adictivo es lo que se denominan los psicólogos el efecto Zeigarnik. ¿Qué es el efecto Zeigarnik? El efecto Zeigarnik es que básicamente supone un reto irresoluble. Antes hemos dicho que no hay forma de ganar al Tetris. Pues los retos irresolubles son absolutamente son un virus para nuestro cerebro. Por ejemplo, si yo ahora mismo te pregunto, Iker, ¿en qué fecha se fundó la BBC o en qué año? Tú no tienes ni idea, yo absolutamente tampoco, pero y la inmensa mayoría de nuestros oyentes supongo que no. Pero estoy seguro de que ahora mismo los que tienen un ordenador a mano están lanzándose a ver en qué momento se fundó la BBC, no porque les importe realmente nada, sino porque no saberlo de repente es como una astillita que se te queda clavada en la mente. Es como cuando un nombre está ahí que no sale y lo tienes en la punta de la lengua, y tú dices está, y no puedes pensar en otra cosa más que en ese nombre que se ha atravesado. Es como esa astillita. Eso es una ventaja evolutiva de nuestro cerebro. Es decir, no podemos dejar problemas sin resolver, entre otras cosas. Eso es lo que nos ha traído hasta aquí, de convertirnos... Porque nos acuchillan ahí, ¿no? Todo el rato. Efectivamente, a convertirnos de unos meros animales a haber hecho una civilización tecnológica como la que tenemos actualmente. Los problemas nos son absolutamente irresistibles, y lo que te ofrece el Tetris es un problema continuo. Pues bien, todas estas características psicológicas han llevado a determinados poderes a hacer toda clase de experimentos. Uno de ellos es muy curioso, es realmente increíble. Hablábamos de, por ejemplo, el estamento militar. ¿Qué utilidad puede tener para el estamento militar el Tetris? Pues mucha. Uno de los problemas más grandes que tienen los ejércitos de todo el mundo, sobre todo los que están en situaciones de combate, es el síndrome de estrés postraumático. Pues bien, uno de los estudios descubrió que si a una persona que ha vivido una situación traumática, sea en acto de guerra o sea simplemente pues cualquier tipo de haya sobrevivido a una situación terrible, etcétera, etcétera, le hacemos jugar al Tetris, resulta que el estrés postraumático se reduce. ¿Por qué? Porque parte de ese estrés postraumático depende de un factor tremendo, que es el revivir una y otra vez la misma escena. Te van viniendo flashbacks que tampoco puedes controlar. Pues el efecto Tetris es tan enorme que consigue barrer esos flashbacks involuntarios y sustituirlos por piececitas que caen, con lo cual se hizo un avance bastante curioso para solucionar un problema que estaba siendo bastante grave. Esa aplicación casi de cabeza borradora, ¿no?,
de eliminar del cerebro cosas obsesivas con el Tetris porque la sustituye. Pero me estoy imaginando, Santi, por último, que también está la versión conspiranoica. Primero porque había un dato que yo no sabía, ¿de dónde nace esto? Para la conspiración es uno de los centros de pensamiento y secreto más importantes del planeta, la Academia de Ciencias Soviéticas, ni más ni menos. Pero por otro lado, imagino que ha habido esos tentáculos que los conspiranoicos contempláis, los amigos de la conspiración, como posibilidades, o que se está haciendo ya con la población sin su consentimiento. Claro, porque ¿por qué ves caer esas piececitas sin tú tener control? Porque forma parte de algo que se denomina la memoria procedimental. ¿En qué consiste? Pues básicamente en que el cerebro va intentando automatizar cosas. ¿Tú eres consciente de cuando te atas los zapatos? No, es algo absolutamente automático. Un músico en general no es consciente de cuando está tocando ni de los movimientos que va a hacer con los dedos porque se vuelve automático. Eso lo va haciendo el inconsciente porque va repitiendo una y otra vez la misma cadena. ¿Qué sucede? Que el Tetris es una cadena irresoluble. Es decir, no puedes tener memoria procedimental del Tetris porque es un problema sin solución, con lo cual se queda enganchado en ese bucle. ¿Qué sucede? Que es un mecanismo muy útil para diversas cosas, para adoctrinar, para inculcar determinadas ideas. Tú imagínate si consiguieses que esa persona, en vez de ver piececitas que caen, estuviese viendo, pues por ejemplo, el manual de tal o cual helicóptero de combate, o estuviese viendo tácticas de tal o cual tipo, en el caso de los soldados, o estuviese viendo constantemente tal o cual producto que le quieres vender, o incluso dándole vueltas a tal o cual idea que quieres inculcarle. Pues en esas cosas que parecen tan conspiranoicas, resulta que también se está trabajando muy en secreto, y el éxito o el fracaso de esas investigaciones todavía no se está haciendo público en estudios que se divulguen por ahí. Por tanto, como colofón, Santi, como última pieza, como barrita roja, ponme la música de nuevo, Noel, por favor. Homenaje a Pavitnov, ¿no? Me estás diciendo que a nivel de neuromarketing, a nivel de lanzar un mensaje poderoso y potente, se está trabajando con el efecto Tetris. Sí, y te voy a dar un último dato para que veas la potencia y la fuerza del efecto Tetris. Hay una enfermedad terrible que es la amnesia anterógrada. Es la gente, hay una película, Memento, que muchos la habréis visto, la gente que no puede retener los recuerdos de su memoria a corto plazo, que de repente cada día que se levantan es un día absolutamente nuevo en el que no tienen memoria de lo que ha sucedido. Pues experimentos hechos con personas que tienen esta enfermedad, el efecto Tetris hace que eso, justamente eso, lo único que recuerdan de su vida es cómo jugar al Tetris. Y fíjate, aunque haya que enseñárselo todos los días, es decir, esto es un juego, se llama Tetris, vale, muy bien. Cuando se lo están enseñando, ya automáticamente están poniendo los dedos en el teclado en la posición adecuada sin darse cuenta. Y a los pocos segundos de iniciarse la partida, tienen el mismo rango de habilidad que tenían el día anterior. Yo creo que aquí hay una clave. Primero, porque esta música no se va del cerebro. Segundo, Academia de Ciencias Soviéticas. Lugar y patria de personas como Kazantsev o Zaitsev en su día, estudiantes de la Academia de Ciencias Soviéticas, buscadores de ovnis, o de Leonidas Kulik, el hombre que fue a la Tunguska a ver qué había pasado. ¿Qué no sabremos todavía de este inmenso lugar, de este Silicon Valley secreto en la Unión Soviética? De ahí salió esta música. Diego Marañón, por cierto, compañero, ¿tú le pegabas al Tetris o eres demasiado joven? No, yo le pegaba al Tetris, yo soy un chico Game Boy, y tengo que deciros además, por si no lo sabéis, que Tetris es trending topic ahora mismo en España. Caramba. ¡Toma! Somos únicos, esto ya es retromundo, gracias a Santiago Camacho. Por cierto, y nos vamos hacia lo cósmico. Diego, ha habido declaraciones, nos lo cuentas en un reportaje que es muy interesante, que tiene que ver con Twitter. Ha habido algunas declaraciones por Twitter recientemente con el tema OVNI. No os perdéis mañana Cuarto Milenio. Llegan ecos de Roswell muy interesantes, de fotografías perdidas, fotografías extrañas. Estará con nosotros Javier Sierra, tendremos las fotografías, las analizaremos, comentaremos qué se está cociendo. Veremos las diapositivas originales, que yo creo que es muy interesante. Hay muchas cosas mañana en Cuarto Milenio, iremos informando. No os lo perdáis, sabéis que vamos un poquito más tarde, que estamos contra el tsunami, aunque es la misma casa, pero bueno, menos mal. De Gran Hermano VIP estamos peleando gracias a vosotros, que nos mantenéis ahí, que es increíble cómo os estáis portando con nosotros.
pero sobre el tema OVNI, que parece renacer, ha habido declaraciones con el impacto de los 140 caracteres, ¿no, Diego? Efectivamente, con el impacto de los 140 caracteres de las redes sociales, todo parece que se magnifica en esta época que nos ha tocado vivir, pero como en Milenio 3 nos gusta jugar con la línea temporal, yo me he propuesto, o me he preguntado qué pasaría si Twitter hubiera existido desde hace medio siglo. La respuesta está en este reportaje, Iker, que si quieres escuchamos. Lo más leído en nuestra web en 2014. ¿Recuerdan los informes sobre fenómenos extraños en el cielo durante los años 50? Fuimos nosotros. Suena casi como una sentencia, como un puñetazo en la mesa. Y sin embargo, ese tuit de la CIA, publicado el pasado 29 de diciembre y retuiteado casi 2000 veces desde entonces, es tan solo el penúltimo ejemplo de cómo organizaciones, altos cargos e incluso presidentes de los Estados Unidos se han pronunciado en público ante el fenómeno de los no identificados. Pero, ¿y si Twitter hubiese existido desde los años 50? Quizá entonces alguien hubiera recurrido a la cuenta del presidente para preguntarle su opinión sobre las misteriosas luces que en julio de 1952 sobrevolaron Washington, llegando incluso a la portada del New York Times. Esta habría sido la respuesta de Harry S. Truman en poco más de 140 caracteres. Oh, sí, hemos discutido cada dato que tenemos con los militares y nunca han podido darme un informe concreto sobre esa materia. Siempre surgen teorías de ese tipo, platillos volantes y esas cosas, ya saben. Otra publicación que con seguridad hubiera recibido numerosos retweets es esta curiosa solicitud al Congreso de los Estados Unidos por parte del entonces congresista republicano por Michigan, Gerald Ford. Ocurrió el 27 de marzo de 1966. El Congreso debería investigar seriamente la oleada de avistamientos de objetos voladores no identificados al sur de Michigan y en otras partes del país. Tan solo 8 años después, aquel atrevido congresista se convertiría en el 38º presidente del país. Pero hay más. Jimmy Carter reconoció en su día haber visto un ovni que irradiaba luces azules, blancas y rojas en su Georgia natal. Quizá, por ese motivo, nos dejó frases tan lapidarias como esta. Yo no me tomo a broma la gente que dice haber visto objetos voladores en el cielo. Pero en los años 80, si alguien hubiese sido trending topic por la relevancia de su discurso, ese sería el expresidente Ronald Reagan, 21 de septiembre de 1987. Atención a este famosísimo pseudo-tweet que hubiera sido enviado desde la 42ª Asamblea de Naciones Unidas. En ocasiones pienso en lo rápido que desaparecerían nuestras diferencias si nos enfrentásemos a una amenaza alienígena de fuera de nuestro mundo. Y yo os pregunto, ¿no está ya esa amenaza entre nosotros? En los 90 se produjo una revitalización del fenómeno OVNI a la que contribuyeron series y películas de multimillonario presupuesto. Estaba a punto de cumplirse medio siglo del incidente Roswell, y esa fiebre ufológica contó con guiños como este del presidente Bill Clinton, que en su visita a Belfast en 1995 no quiso perder la oportunidad de contribuir a cimentar ese fragmento de cultura popular. Lo hizo así. Hasta donde yo sé, no se estrelló una nave extraterrestre en Roswell, Nuevo México, en 1947. Si la Fuerza Aérea de los Estados Unidos recuperó cadáveres alienígenas, no me lo han dicho y quiero saberlo. Tampoco el actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha podido resistirse a mencionar en público tan controvertido asunto. Todavía hay quienes recuerdan su mediáticamente estudiada intervención en el homenaje que recibió la actriz Shirley MacLaine hace solo 2 años. Cuando te nombran presidente, una de las primeras cosas que la gente te pregunta es ¿qué pasa realmente en el Área 51? Por cierto, creo que acabo de convertirme en el primer presidente en mencionar públicamente el Área 51. Por último, y aunque existen decenas de ejemplos más, no podemos dejar de mencionar a John Podesta, que hace unos días se despedía como consejero del presidente Obama tras años de servicio. Este era su último tuit al abandonar su cargo. Mi último día como consejero del presidente Obama. Ha sido un tremendo privilegio servir este último año a un gran presidente y al país. Mi fracaso más grande del 2014. Nuevamente, no poder asegurar la desclasificación de los archivos OVNI.
Por cierto, quienes esta semana han achacado ese tuit al conocido sentido del humor de John Podesta, quizá no recuerden que existe un precedente en su carrera. Tuvo lugar durante una rueda de prensa en 2002, cuando las redes sociales aún eran una utopía. Creo que es hora de abrir los libros en las cuestiones que han permanecido en la oscuridad sobre la cuestión de las investigaciones del gobierno de ovnis. Es hora de saber la verdad de lo que sucede ahí fuera. Deberíamos hacerlo porque es lo correcto, porque francamente el pueblo americano está preparado para asumir la verdad y sobre todo deberíamos hacerlo porque lo dice la ley. Toda la actualidad en torno a nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google+. y 35. Noel Calero pone Oxígeno 2. Se compuso en 1976. Jean-Michel Jarre, versión de Aero 2004. Esto significa que ascendemos hacia espacios siderales, siempre extraños. Para mí este tecleo, esto que hace Michel Jarre no puede hacer nadie más, pues lo hacía en 1976 casi en una cocina con un montón de sintetizadores. Esto significa no sé por qué tema ovni, seguramente porque como un efecto Tetris iba ligado a imágenes de la niñez de los programas de Jiménez del Oso con estas músicas que él también empleaba, porque siempre hemos tenido esa extraña conexión, la música de este tipo de autores, Vangelis, Oldfield, Jean-Michel Jarre, Tangerine Dream, tantos otros, con el tema del misterio. Mañana, precisamente en Cuarto Milenio, nuevos testimonios de algo que pasa en Canarias, con una luminaria de la que hemos hablado en alguna ocasión, pero los casos nuevos a nivel militar y a nivel de casi estrellarse, por ejemplo, contra vehículos, son impresionantes. Mañana voces de personas que creían que iban a morir al colisionar con la llamada luz de Mapasca. No os lo podéis perder. Y algo que puede ser tremendo. Sabéis que nosotros hablamos de todo tipo de figuras, por ejemplo de Federico García Lorca, y se ha descubierto una especie de curiosísima amistad entre Lorca y José Antonio Primo de Rivera. José Antonio Primo de Rivera tuvo una serie de sueños premonitorios y una serie de cuestiones secretas que 80 años después de su muerte han salido a la luz por parte del periodista José María Zavala. Pues mañana este personaje tan incómodo, inquietante para muchos, este personaje clave en un momento de la historia de España, va a revelarse como un gran contenedor de misterios. Todo eso mañana en Cuarto Milenio. Y también quiero informaros, por supuesto, de esa Expo 2015 que está ya ahí, quedan menos de 2 meses, parece mentira. Palacio de Linares del 13 al 26 de abril. Y tengo que decir que es verdad que los fines de semana, sábado y domingo, ya está todo agotado. Viernes por la tarde también, pero ojo amigos, yo creo que no os lo debéis perder. En 3 semanas todavía hay sitio. En Taquilla Mediaset, en ikerjimenez.com, en navedelmisterio.com, en 4.com, hay un sinfín de redes y de lugares para poder acceder a vuestras entradas. Yo no me lo perdería, porque vamos a hacerlo con todo el cariño y va a ser algo mágico. Siempre me acuerdo de la gente que ha hecho nacer su vocación, como Joseph Campbell, en un museo, de los niños que en un museo, viendo una pieza de algo, decidieron que su vida tenía que ir por ahí. Ojalá lo consigamos con esta exposición. Estamos ya en el cosmos, compañero Santiago. Estamos ya flotando sobre ese mar de estrellas increíble. Y resulta que dicen que en las alturas, como siempre con estas noticias hay que tener un poco de cuidado, se abren botellas de champán ya en las redes sociales y a veces, no sé, hay que ser cauto. Pero se habla de una esfera, se ha reproducido en todos los medios de comunicación, una extraña esfera, y yo quiero saber la verdad. Pues sí, tengo la foto aquí delante, es una foto de microscopio electrónico. Y la verdad es que si no fuera en blanco y negro y se colorease un poquito, podría ser obra de cualquier artista abstracto o cósmico, ¿no?
Pues bien, la historia es curiosa y efectivamente es para cogerla con pinzas, pero tendremos que fiarnos de lo que se dice. La Universidad Británica de Buckingham, iba a decir de Birmingham, no sé, se me había ido el santo al cielo. La Universidad Británica de Buckingham tiene un proyecto que consiste en elevar al cielo una serie de globos provistos de material de medición científica hasta alturas bastante grandes, 27 kilómetros, lo que es prácticamente el espacio, la estratosfera. Eso tiene el propósito de ver qué tipo de partículas, qué tipo de radiaciones, qué tipo de condiciones hay en esa zona de la atmósfera más lejana. Pues bien, el profesor Chandra Wickramanige, hoy estamos con los nombres raros, es el director de este proyecto. Pero ojo, que el nombre es difícil, pero el personaje está muy identificado, porque llevan años, más de una década, con estos experimentos, y ya han salido a los titulares hallazgos de este tipo. No se ha hecho mucho caso, sí ha habido polémica, pero ellos llevan trabajando no sé cuánto tiempo. Sí, ellos llevan tiempo sosteniendo que del espacio, que ellos tendrían, digámoslo así, la prueba de cargo para probar la panspermia, porque del espacio cae material biológico. Esa es, digamos, su tesis, que mediante estas observaciones y estos globos perpetuamente están intentando demostrar. La última es tan sumamente extraña hasta para las cosas que venían diciendo hasta ahora, que no puede ser menos que destacable aquí. Y es que resulta que en uno de esos últimos vuelos aparece en el depósito de muestras de este globo una esfera metálica. Una esfera pequeñísima, por eso la foto del microscopio electrónico, una esfera del diámetro de un cabello humano, para hacernos una idea. ¿Qué tiene de particular esa esfera? Lo primero, que es esférica, ya de por sí es extraño, en la naturaleza no suele haber ese tipo de cuerpos tan precisos. Lo segundo es que es de una aleación metálica que tampoco es fácil que se dé. ¿A qué altura estaba? 27 kilómetros. 27 kilómetros, 27.000 metros. Es una aleación de titanio y vanadio. Parece ser que tampoco es precisamente la cosa que se dé en la naturaleza con mayor frecuencia. Pero lo realmente increíble es una especie de penacho que se ve perfectamente en la fotografía y que han identificado como material biológico. ¿Qué es? Que el núcleo, es decir, la esfera es hueca. Dentro tiene una sustancia pegajosa que la rellena. Esa sustancia pegajosa es materia orgánica, es material biológico, y además no solamente es hueca y está rellena, sino que tiene un agujerito por el que ese material biológico sale al exterior formando una especie de cabellos o de hilillos o de filamentos, como la cola de un cometa en pequeñito, pero, para que nos hagamos una idea. Perfecto el retrato, Santi, pero ese material se ha analizado. Hoy en día hay forma de analizar el ADN de eso, si lo tiene. Esa es la historia. Están trabajando en ello, o sea, está identificado perfectamente como materia orgánica, hasta ahí no hay ningún problema, pero tienen que ver si hay ADN, porque materia orgánica es cualquier compuesto de carbono. Si de ahí a que tenga proteínas, a que tenga ácidos nucleicos, a que tenga ADN, pues va a un mundo. Pero Santi, dos cosas. Una inquietante, que es que siempre se plantean y sale en la prensa información sin que estén acabados los análisis, cosa que no acabo de entender muy bien. Y era para hacer un programa de esto, estamos acostumbrándonos a grandes titulares científicos que pueden dar lugar a equívoco, que son reproducidos porque son muy interesantes, evidentemente, venden, entre comillas, esfera extraña en el espacio de material orgánico, y luego vemos que el trabajo no está bien concluido. Por otro lado, también sabemos que pueden ser los únicos en el mundo que están haciendo esto, y que nadie quiere escucharles, y que a lo mejor están haciéndolo bien, no lo sé. Son como las dos patas o dos dudas de estas historias. Pero la última pregunta es, ¿podría ser material tecnológico que se haya quedado en suspensión de algún tipo de chatarra espacial o satélites que andan por ahí? Claro, el problema es qué es, porque nadie lo ha identificado. Nadie lo ha identificado. Está a una altura enorme, pero no tan grande como para que venga del espacio exterior, es decir, puede proceder incluso de la misma Tierra, incluso de contaminación de vuelos espaciales, chatarra espacial, satélites.
globos sonda, etcétera, etcétera, etcétera. Últimamente se está tirando al espacio de todo. El otro día, bueno, cualquiera que vea vídeos en YouTube puede ver que hay una moda de lanzar cámaras de estilo GoPro o incluso teléfonos móviles con globos estratosféricos y rodar ese vuelo de, oye, yo no voy al espacio pero mi teléfono móvil sí, y además tengo aquí la película y la cuelgo en las redes sociales. Es decir, digámoslo así, que por mucho que nos parezca, 27.000 metros es una distancia que no es del todo estéril ni es del todo aséptica, que la actividad humana por allí es bastante llega con bastante frecuencia. Qué interesante, porque ya hay dos formas de poder cargarse la noticia. Una, que el análisis no está hecho. Dos, que puede ser material humano perfectamente, de tecnología. La tercera pata, más inquietante, más conspiranoica, es: puede que sea una realidad, puede que sea uno de esos organismos que fecunda o da vida en el espacio, y que tengamos el perfecto chivo expiatorio para decir que es mentira. Es que, claro, imaginémonos el objeto que acabamos de describir. No se ha identificado, es decir, no hay nada en la Tierra, no hay nadie que se dedique a hacer esferitas diminutas de titanio y vanadio y rellenarlas de materia orgánica con unos filamentos extraños. Que se sepa. Pero digo, porque igual a nivel de tecnología secreta. Pero fíjate, si quisiéramos diseñar una semilla para sembrar vida aleatoriamente en otros mundos, sería un mecanismo perfecto. Es un material resistente que protege el núcleo y que además lo deja salir cuando entra en unas condiciones adecuadas de llegar a un planeta. Es decir, es muy atractivo para soñar con ello, pero desde luego decir que es la prueba de que están sembrando vida en nuestro planeta todavía me parece muy prematuro. Bonita noticia. Me ha interesado. ¿Qué ocurre? Que con estos minutos yo ahora quiero saber qué ha hecho ese grupo, qué investigaciones tiene, qué han logrado, porque no es la primera vez. Así que lo haremos. Fermín Agustí, compañero, navedelmisterio.com, redes sociales, ikerjimenez.com, Facebook, Twitter, todo en interconexión. Ya sabéis que desde el año pasado, nunca decimos cuando es Trending Topic este programa, nos ha hecho mucha ilusión lo de Tetris, que no es Milenio 3, es Tetris. Siempre cuando acaba el programa, el fenómeno se convierte en que nada más se acaba el programa, Milenio 3 Trending Topic, siempre, y debe ser ya de la gente que se lo está descargando, que empieza a ser un fenómeno difícil de controlar. Gracias a todos, con la noticia que daba al principio. Gracias por ponernos ahí, porque nos hace mucha ilusión, sinceramente, y porque significa mucho para nosotros. Espero que para vosotros también, porque es un poco el éxito de todos. Fermín Agustí, mensajes. Siguen llegando muchísimos mensajes acerca del proyecto Córdoba, de la investigación que están llevando nuestros compañeros. David Marín, por ejemplo, decía: después de la breve descripción efectuada por Javier y su acompañante sobre el muro en cuestión, precisamente cuando hace referencia a que los alumnos temen, se puede apreciar una voz susurrante que dice: ¿tú crees? Es en el segundo 20. Lourdes Mújica decía, nos decía que en el lamento que estábamos comentando, en el que he comentado yo en el corte, decía que puede decirse que oye un lejano mamá. Miguel Ángel Núñez. De todas formas, Fermín, la idea, y lo hemos comentado antes en el impasse del informativo con nuestro compañero Carlos Cala, lo que haremos será la semana que viene, seguramente, si hay más información, pues ir dándola. O sea que durante esta semana el proyecto Córdoba se extiende. Podéis ayudarnos. Y Fermín, Diego, Guillermo escribirán toda la información para saber qué ha ocurrido y la semana que viene tener conclusiones. Luego también, con referente al Tetris que está comentado Santiago Camacho, muchos tweets se refieren a un nuevo juego que hay en la actualidad, un juego que trata de unos caramelos. Por ejemplo, Nancy decía: lo mismo me pasa con el Candy Crush, que cierras los ojos y ves caramelos por todos lados. Que bueno, es el mismo principio que el Tetris. Yo no estoy ya puesto en esto, lo mío es el retromundo nada más, pero es el mismo principio, ¿no? Prácticamente. Es un juego de mecánica muy similar. Pero algún día deberíamos hablar de esto, de lo que se denominan los juegos freemium, que es ¿Cómo has dicho? Juegos freemium, que son básicamente, el palabra quiere decir que en teoría son gratis, pero luego acabas pagando más que si te hubieses comprado un juego de consola de los de 60 euros. Material descargable y demás, ¿no? Y todo sí. Y créeme que ahí también accionan mecanismos psicológicos muy
También nos decía Adrián Vélez, esa obsesión no solo pasa con el Tetris, también con el Candy Crush. Milenio 1996, dice, viene Santiago Camacho, nos deja a todos pensando en el Tetris, ya verán que escucharán la canción toda la semana. Eso le va a pasar a más de uno. Sí, ¿verdad? Triz Norimaki dice, recuerdo que mi padre dejó de jugar con mi consola porque decía que estaba obsesionado con el Tetris y ya le estaba dando miedo. Entidad Oscura dice, cuando estás preocupado por algo en tu mente no dejas de buscar soluciones mientras haces otras cosas. También con el tema de los presidentes que nos estaba comentando nuestro compañero Diego Marañón, decía Biku-san, ojalá Obama o uno de sus próximos sucesores libere los archivos ovnis y sea ejemplo para muchos otros, como en Chile. Bueno, hablando nuestra audiencia de todo, mientras nuestros compañeros, Fermín, no hay novedad en Córdoba, ¿verdad? De momento no hay. De momento nada. Vale, la cosa está en calma y me gusta mucho que sea así, ¿sabéis? Porque significa eso que nosotros ya nos conocemos hace mucho, ¿no? Hace mucho, mucho tiempo. Y quizá vuestra valoración, que luego miden auditorías externas, no medios de comunicación afines a un lado, a otro, con intereses, sino una auditoría externa, quizá ese aprecio global que nosotros notamos en la calle todos los días, ojo, pero ese aprecio global cifrado en las redes, significa que sabéis de verdad que nosotros, si hay algo, lo vamos a contar. Podemos equivocarnos, ojo, pero si no hay, no. Hoy hemos diseñado todo un organigrama de cosas y en vivo no ha pasado nada. El misterio es así. Otras veces pasa cuando menos lo esperas, pero nunca vamos a inventar o nunca vamos a edulcorar diciendo aquí está pasando, no. Simplemente queremos vivir con vosotros el misterio. Y quizá la diferencia, lo he pensado mucho, es porque nosotros somos como vosotros en ese aspecto. Somos apasionados de lo que hacemos, nos interesa lo que hacemos, creemos en lo que hacemos. Y si tú crees y quieres saber, ¿cómo te vas a engañar a ti mismo? ¿Que te puedes equivocar en alguna ocasión? Perfecto. Todos somos humanos, ¿no? Aquí no hay ningún superhéroe. Pero es que empiezo a entender que vosotros, hace mucho, pero también una parte importante, que quizá antes se debatían dudas, ¿no?, de estos con el misterio, saben muy bien que somos bastante honestos. Y yo lo dejo ahí, porque creo que hoy en día eso no es muy habitual tampoco, y menos con nuestros temas. Vamos a hacer una cosa, para poner colofón este programa con tantas emociones diferentes, ¿no? Me decía Carlos Cala, nuestro querido compañero, que venía con los compañeros de informativos que estaban como atenazados y emocionados con la historia de la niña que ha abierto la programación. Tenía que ser así, le dedicamos a esa niña y a sus papás y a esa niña, este programa de esta noche. Y nos quedamos con la enseñanza, ¿no? Yo no sabía que Enrique había grabado este Despierta. Y cuando lo estaba escuchando a solas, pues no sé, recordaba la vivencia, quizá porque estoy muy impresionado, lo comprenderéis, y relacionaba algunas cosas, ¿no? El sueño y el despertar. Vivimos en un permanente sueño, en un sueño a veces inducido, que no nos permite ver las cosas de verdad importantes de la vida. Es muy difícil estar en la conciencia de ver solo lo importante. Nadie puede, ni yo, ni vosotros, ni nadie, estar en lo importante. Luego nos llegan las cosas que de verdad son superfluas y nos arrastran, porque la vida es así, es como el Tetris, ¿no? Te arrastra y no sabes. Pero a veces hay que centrarse en lo que de verdad importa para guiar tu vida, para centrar tu vida, ¿no? Yo no sabía que el maestro Enrique había dicho esto, y como siempre acierta, y yo no le había contado la experiencia tampoco. Primero porque grabó antes de que ocurriese ayer, sobre las 9:30, esto que os he contado y que por supuesto en la vida voy a olvidar, ¿no? Vamos a escuchar a Enrique. Yo creo que siempre tiene cosas que enseñarnos. Es otro de los maestros, hay muchos, pero este es el más especial, milenario. Vamos a ver qué nos cuenta. Sueño y despertar. Mientras que Jesús el Cristo pasa sus últimas horas en libertad y toma conciencia de su misión, en el huerto de los olivos sus discípulos duermen. Es una idea fundamental que se repite continuamente en los evangelios, como también en otros textos sagrados y enseñanzas de los maestros de todos los tiempos. El ser humano pasa su vida sumido en un sueño hipnótico, aunque crea que está despierto. Quizá quien ha expuesto esta idea con más claridad es Gurdjieff, iniciado en muchas antiguas tradiciones y uno de los maestros más fascinantes del siglo XX. Como nos explica uno de sus más lúcidos discípulos, el filósofo Uspensky, hace ya un siglo Gurdjieff explicaba que el hombre tiene la posibilidad de acceder a 4 estados de conciencia: el sueño, el estado de vigilia, la conciencia de sí y la conciencia objetiva o conciencia cósmica, de la que hablaremos otro día.
pero de hecho solo vive en dos. Una parte de su vida la pasa en el sueño y la otra en ese estado de vigilia cotidiana que llamamos estar despierto, aunque en realidad difiere muy poco del sueño. Es como si poseyéramos una casa de 4 pisos, pero solo viviésemos en los 2 inferiores. Mientras que el sueño es un estado puramente subjetivo, el de vigilia lo es menos. Esto se debe a que en él distinguimos entre el yo y el no yo, es decir, entre nuestro cuerpo-mente y los objetos y seres que se diferencian del mismo. Pero no podemos decir que en este estado el hombre está despierto, porque está fuertemente influenciado por la ensoñación casi permanente. Todos los absurdos y todas las contradicciones de la gente y de la vida humana se pueden explicar cuando nos damos cuenta de que las personas vivimos en el sueño. Hacemos todo en un estado de ensoñación y, lo que es peor, no sabemos que estamos dormidos. Más allá de estos dos, existe el estado de conciencia de sí, en el cual podemos conocer toda la verdad sobre nosotros mismos. Aunque los seres humanos creen poseer ese estado, en realidad solo pueden ser conscientes de sí mismos durante chispazos y durante momentos muy raros, en estados altamente emocionales o de peligro, en circunstancias y situaciones muy nuevas e inesperadas, o algunas veces en momentos completamente ordinarios. Generalmente creemos que poseemos la conciencia de sí, o que podemos ser conscientes de nosotros mismos en el momento en que queramos. Pero la conciencia de sí es un estado que nos atribuimos sin ningún derecho. ¿Es posible adquirir el control sobre estos momentos fugaces de conciencia y evocarlos más a menudo, y mantenerlos durante más tiempo, o aún hacerlos permanentes? Es posible llegar a ser consciente. En suma, ¿cómo podemos despertar? Como Ouspensky nos explica, solo cuando un hombre se da cuenta de que está dormido, se puede decir que está en el camino del despertar. Reflexiona sobre todo esto, pero ante todo, toma conciencia de ti mismo, ahora y en cualquier momento. No te limites a pensar en ello. Siente el ser eterno que habita en el fondo de ti, más allá de tu mente de mono loco que salta continuamente de un pensamiento a otro. Detén tu mente por un momento y siente el campo de energía fluyendo por tu cuerpo. Practica el recuerdo consciente de ti mismo cuantas veces te sea posible. Despierta. Milenio 3, Cadena SER.